Buenas chicos, ¿se me escucha? Voy a ver si puedo poner la cámara. Hola, profe, sí. Muy buenas. Sí se me ve. Bueno, con respecto a, lo que me está preguntando Fran, bueno, ahí ya, digamos, no tengo forma de crear la clase en las dos comisiones, entonces lo que hay que hacer, digamos, es esperar. Uy, muy despacito se me escucha. ¿Se escucha bien, profe? Bien. Sí, Ok. sí. Al menos yo ¿Lo escucho bien. escucha bien? Sí, sí, se lo Ok, escucha bien. ok, ok. Bueno, con respecto a lo de la clase, cuando se sube, digamos. Van a tener que esperar un poquito, tampoco mucho, o sea, van a tener que esperar un... O sea, la clase pasada se subió, les pregunto, porque si no tengo que avisar. No, se subió la clase pasada el viernes. No. Bueno, voy a ir viendo ese tema. Un ratito. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha ahí? Prueba, prueba, prueba. Uno, dos, tres, probando. Sí, se escucha. No, no, Fran, ¿eh? Esto es clase nueva. Pregunta, acá están los chicos de las dos comisiones, ¿no? ¿O son solamente de la una? De la uno. Son chicos de las dos comisiones, bueno, sí, con respecto a lo que... Sí, sí, sí. A ver, dos. Escriban uno y dos ahí en el chat, dependiendo de la comisión que son. A ver. Sí, sí, sí. Hay chicos de la 1 y de la 2. Nice. Ahí ya avisé ya. Ok, solamente dentro de poco ya les van a subir la clase anterior que se perdió, digamos, por las dudas. Eh, Todas sí, las que Adel. fueron a, Pasa todas que las no clases, depende de mí. todas las clases que vimos así, las dos comisiones, esa Ujú. nunca la subieron, la del 27. O sea, esa, Tengo entendido que la primer clase el viernes sí o no. no, Es decir, porque no va a estar, no va a estar en clase de conferencia de Zoom, porque esas son las que se resuelven automáticamente. Tiene que estar en la parte de contenido o clases asíncronas por ahí, pero no tiene que estar en la parte a ver, me fijo, me voy a fijar un poquito. En contenido y clases sincrónicas, profe. Por ahí tiene que estar así. A ver, ya les digo. Porque una cosa es lo que se resube automáticamente, digamos, sin cortes, sin edición, sin nada, ¿no es cierto? Después está lo que la contenidista edita y sube a la parte de contenido, digamos, ¿cierto? La parte de contenidos y, a ver qué parte después, clases asíncronas de Zoom. Bueno, esto, clase, video, tema correspondiente a la clase, encuesta, a ver, a ver, a ver. Mm. Entonces, si ustedes se van a contenidos y el apartado que dice clases sincrónicas, lo de la comisión 2, ¿no les aparece lo de la clase viernes? Sí, sí, aparece. Ahí sí, ahí sí. Bueno. Ahí entonces es donde se sube. El de videoconferencia Zoom, digamos, es la parte no editada. Entonces ahí tiene que estar. Capaz ahí, a ver si no me fallan los cálculos. Uno, dos, tres. Si falta es la del 3. Yo estoy ahora en la comisión 2 y acá me aparece 3 del 11 del Sí, yo 23. también Yo estoy veo viendo. acá. Yo veo Yo acá, ¿eh? soy de la comisión 2 y veo la del 3. Ahí me fijo en la comisión 1 un poco. Pero ese es el recuperativo. Como recuperativo. claro, porque ese el viernes 3 vimos primero una hora de la comisión 2 y Ujú. luego vimos las dos comisiones 1. Claro, sí. Ya me acordé, ya. Esta es la clase que tuvimos
que tuvimos claro, que tuvimos un ratito primero. Ok. Igual les adelanto, lo que se vio esa clase está en las píldoras, ¿eh? Por las dudas si tienen alguna duda. Pero igual voy a ver ese tema, ¿ok? Pero no Una se vio consulta. nada extra, ¿sí? ¿Qué tal? Yo me pasé de asincrónico a sincrónico y arranco hoy. Ujú. Yo quería ver si hay algún grupo formado de WhatsApp o de Discord. Y eso de las píldoras, escucho que hablan, pero no sé de qué. Bueno, primero que nada, sí, los chicos tienen, pero esa es parte de alumnos, digamos, ahí, tendrás que comunicarte con ellos. Supongo que ellos te van a pasar el link para conectarte seguramente. Claro, yo soy de la Eh, comisión uno sería. ujú. Azul o roja. ¿What? ¿Cómo azul o roja? Bueno, cuestión. Ese es un tema. Y el tema de las píldoras. Bueno, las píldoras son videos cortitos. La roja siempre. Las píldoras son videos cortitos de los temas que vamos dando durante las clases, digamos. Son videos grabados digamos, aparte, digamos, para explicar ciertos temas otra vez por las dudas de que por ahí son temitas que puede llegar a costar o lo que sea. Bueno, en la parte de contenidos vas a tener un apartado que están las píldoras. ¿Ok? En el unidad 4 tiene que estar. Abajo de todo te sale video tutoriales. Ahí tenés, en ese apartado están. Son 7 videos. A ver, eh, ¿en qué ¿bien? unidad? Cuatro. Unidad 4 sí. Igual, se supone que la parte asincrónica también debería tener acceso a estas píldoras, si no me equivoco. Pero bueno, capaz. Justo te cambiaste y se subieron hace poquito, no me da igual. Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo antes, como les digo, se va a subir estos temas, ahí ya arrancamos seguido con la clase, ¿eh? Eh, ¿Qué está diciendo? Las clases que dimos ese día, digamos, en sí se resumió un poco lo que se vio con la otra comisión, ¿no es cierto? Que más o menos se perdió esa clase, pero con la otra dimos la clase entera de 3 horas. En realidad no fue una clase de 3 horas, porque fueron más dudas anteriores y por ese tema. Eh, y lo demás están las píldoras, por las dudas. Igual voy a consultar para que se suba, voy a ver si se puede, qué sé yo. Eh, pero por las dudas le digo que están las píldoras, así para que no pierdan tiempo, digamos, más que nada, ¿no es cierto? Si alguien ya quiere verlos, o quiere consultar sobre los temas que se dieron, eh, está todo en las píldoras, digamos, y en los contenidos. Pero bueno. Bueno, a ver qué onda acá, qué pasó. Bueno, bueno. Vamos a ir arrancando entonces, chicos. Voy a ir compartiendo pantalla y vamos a ver el tema de hoy, ¿ok? Tema que nos compete hoy. ¿Hasta qué hora es la clase de hoy? Y en principio va a ser hasta las 8:30, más tardar, máximo, 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 Jesús. Pero capaz menos, ¿ok? Porque son temas cortitos lo que vamos a ver hoy. Son temas light para ya viernes, ¿ok? Van a ser temas chiquitos. La diapositiva creo que tiene, voy a mostrar una diapositiva, 6 hojas tiene. Y la mayoría son los que ya vemos siempre, los contenidos, el resumen de los contenidos, los objetivos. Ya nos perdemos 3 hojas, son cuatro hojas de diapositiva para que se hagan una idea. ¿Ok? Ahí comparto pantalla y lo Profe, vemos así, le ¿no? hago una ¿Sí? consulta cortita. ¿Sí? Con el tema cuando usted, por ejemplo, arma un componente .jsx que hace el RAFC, Ujú. yo veo que a usted le sale el código para armar después eso y lo que hay que exportar, pero cuando yo lo hago, que lo estuve practicando, siempre me importa React desde React primero. Ah, ujú. Eh, ¿Y eso es importante que esté o hay alguna forma de sacarlo? Porque en todos los documentos, cada vez que lo hago, me lo importa. ¿Bancamos un ratito? ¿Prende la luz? Bueno, con respecto a ese tema, sí, me olvidé que la extensión por defecto hace eso, porque es normal, digamos, que te importe por defecto, pero yo les comenté la primera clase de React que no hace falta, digamos, tener en todos los componentes importados React, ¿ok? Porque Vite ya por defecto, por detrás, está haciendo cosas para que no haga falta. La Claro, extensión, me aparecía, pero como cuando lo haces directamente ya te lo tira y me aparecen bueno, todos los documentos. fíjate, sí, ahí se está viendo mi código, ¿no? ¿Se ve un ratito acá? Sí, sí. Bueno, fíjate, yo hago RAPC, a mí no me importa eso. ¿Por qué? No me importa porque yo tengo configurada la extensión, ¿ok? Si ustedes se van, bueno, esta es una configuración que tienen que escribir lo siguiente, F1, ¿ok? Y escriben settings y hay uno que le va a salir, o configuración si lo tienen en español, configuración y entre paréntesis le va a salir JSON, ¿ok?
Acá vamos a ver por acá. Tengo que tener. A ver, a poner acá React. Snippet. No, por alguna razón no está. A ver. React. Snippets. Import React. Acá está. Bueno, esta es digamos, la configuración que tendrían que escribir. O sea, si vos pones entre comillas React, ¿ok? React Snippet, y ya te va a salir acá esta opción que dice Settings, Import React on top, o sea, importar React arriba. Y esto lo pones en false, ¿ok? Guardas el archivo, entonces, ahí me dice que recargue Visual Studio Code. Yo hago esto y ya no me importa directamente. O sea, yo hago rapse, fíjate, a mí no me aparece directamente el coso, ¿ok? Ok, listo, gracias. Es por eso nomás. Pero, siguiendo el tema igual, puedes borrarlo con Control X y ya está. No pasa nada, no hace falta que esté tampoco ahí, ¿ok? Por Y si no si querés configurarlo. o sea, y si está, no pasa nada tampoco. No, si está no pasa nada y si no está tampoco. Ok, Da igual eso. listo. Bueno, vamos arrancando entonces, chicos. Vamos a venir un ratito a la diapositiva porque quiero tocar ese... Una A ver, última consulta. ¿sí? ¿Vos el código que vas haciendo lo subís a GitHub o Depende de... ¿vos qué comisión sos, Claudio? uno? La comisión uno. Bueno, la comisión uno, chicos, por favor, si alguien tiene a mano de la comisión uno, tiene su propio repositorio, la comisión 2 tiene su propio repositorio. Justo hoy, Claudio, justo hoy, estamos las dos comisiones juntas porque bueno, pasaba que teníamos la comisión uno tenía un poco más temprano, creo, o al revés, la comisión 2 tenía un poco más temprano. Y bueno, me chocaba con mi otro laburo, entonces juntamos las dos clases, básicamente, para no tener alguna comisión hasta las 10, ponele, viste, que no da un viernes. Entonces, juntamos las dos clases justo hoy, ¿viste? Ahí está, ese repositorio que está ahí es el que estamos utilizando en contenidos, en sitios, está el enlace. Ahí está. Gracias, María, muchas gracias. En contenidos, en sitios, ahí siempre los tutores van colgando los enlaces y todo. ¿Ok? Bueno, ese es el repositorio concreto de la comisión 1. La comisión 2 tiene su propio repositorio. Si alguien tiene dudas, es prácticamente lo mismo lo que se da, nada más que, como yo voy haciendo ejemplos de lo que se me va ocurriendo, digamos, no tengo ningún ejemplo prearmado o cosa por el estilo, por ahí no son exactamente iguales, pero siempre tocamos los mismos temas, nada más que voy tirando ejemplos distintos nomás, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta nomás. Hoy creo un nuevo proyecto, ¿ok? A ver, esperemos un ratito que acá. Ok, el no sé qué. Ahí. Ahí está. Ahí va. Teclado 60% me está haciendo doler la cabeza, les juro. Bueno, nunca más me compro uno así. Nunca más. Bueno, Pero para quema el este gaming teclado. anda de 10. Para eso sí. Bueno, cuestión. Espérenme, me pongo el anteojo un ratito. Se lo vende. Y puede ser. Bueno, vamos a arrancar entonces, chicos. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver temas de mejorar el control y el rendimiento de los componentes, básicamente. Van a ser dos hooks nuevos que vamos a ver. Antes habíamos visto lo que era el use state y use effect, que en conjunto trabajaban con lo que era el ciclo de vida de un componente. ¿Ok? Estas cosas, bueno, estos otros hooks, estas funciones que vamos a ver ahora, no tienen tanto que ver con el ciclo de vida, sino que son como ayudas que nos permiten hacer ciertas cositas en particular. ¿Ok? Entre eso está useRef y useCallback, ¿ok? Ambas son muy interesantes, muy importantes y lo vamos a ver hoy, porque nos ayudan a hacer ciertas cositas que por ahí se pueden hacer con los otros hooks, pero cuesta más, digamos, es más complicado. Y así que vamos a tener en cuenta esto con lo que vamos a ver ahora. No significa que esto sea indispensable para usar, pero eh, digamos, se puede hacer prácticamente todo con los otros dos hooks, ¿ya? Con solamente esos dos hooks. Pero estos nos van a servir, por eso le digo que esta clase va a ser más ligera, porque no lo van a usar siempre, van a usar en ciertos casos particulares nomás. Eh, Incluso podrían obviar su uso, digamos, pero van a ver que tiene algunas ventajas al usarlo. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo tener acceso al DOM. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos document.getElementById en lo que era JavaScript normal, JavaScript vanilla? Bueno, algo parecido podemos hacer gracias a este hook. Este hook se llama useRef. Justamente fíjense que les dice que es un hook que nos permite acceder a lo que es el elemento de DOM. No solamente eso, sino que podemos hacer más cosas. Para mantener una referencias, digamos, con lo que son los elementos del DOM, ahí vamos a ver el ejemplo ahí abajo que tenemos ahí. Fíjense, lo que está haciendo es importar
No sé si lo ven acá. De hecho, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Acá se nota claramente. De hecho, voy a dejar un poquito más así. Uy, ahí está. Y voy a venir a tener el cursor. Fíjense cómo acá está importando el hook nuevo. Ok, voy a cambiar el color. A ver. Ahí. Acá está importando el hook nuevo. Y el... Uy, este color no se ve nada. Ahora sí, ahí está mejor. Bueno, ahí está importando un nuevo hook. Y acá está usando useEffect. Es decir, está usando dos hooks al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Está creando su componente. Y acá viene lo interesante. Crea una constante que la instancia como la referencia de la ejecución de este hook. ¿Ok? Acuérdense un tema muy importante que vimos en la clase pasada. Cuando nosotros estamos haciendo una instancia de un hook, ¿ok? Recuerden que cada vez que un useState, un estado, lo que se hace un cambio, se vuelve a renderizar todo el componente, se vuelve a ejecutar toda la función, ¿no es cierto? Todo lo que está entre llaves, les había explicado yo, todo lo que está entre llaves se va a volver a ejecutar, excepto, muy importante eso, lo que sean hooks. Siempre lo que diga use no se va a volver a ejecutar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, este hook entonces lo que va a hacer es simplemente guardar una constante, una referencia. Esa referencia, por eso viene ref, va a ser una referencia justamente como un punto de referencia a un elemento. En este caso, un use, un input, por ejemplo. El input nosotros le podemos poner la propiedad ref. Y con eso lo que estaríamos haciendo es el típico get element by ID o query selector o lo que quieran usar, digamos. Es lo mismo, estamos agarrando ese elemento y teniendo su referencia. Y a partir, después de utilizar el input ref, vamos a poder acceder a hacer las cosas. Vamos a verlo ahora. Por ejemplo, acá en el ejemplo que tenemos en lo que es la diapositiva, lo que está haciendo es acceder a este elemento, a la referencia, al punto current, que es básicamente el elemento del DOM, es básicamente el input, y una función que se llama focus. Esta función focus lo que hace es literalmente hacer que como que le demos clic en el input, ¿no es cierto? Cuando empieza a titilar el cursor en el input, eso es porque estamos haciéndolo un focus. Bueno, eso es lo que se está haciendo. Y le voy a mostrar ahora cómo lo vamos a trabajar esto, ¿ok? Pero a ese useRef de asignación no se le lleva nada. Sí se puede y también lo vamos a ver hoy, ¿ok? Vamos a hacer varios ejemplos, Sergio, así no te preocupes. El ejemplo que vamos a ver primero incluso es más sencillo que esto. Después vamos a ver esto de acá. Y vamos a verlo acá. Uy, me olvidé de sacar acá. Me olvidé de sacar las anotaciones. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar. Fíjense, yo tengo acá una página que es una app vacía, ¿no es cierto? No tengo nada acá. Tengo una app y ya está. ¿Ok? Lo que hice fue simplemente hice un par de estilos para que se centre y tenga el background oscuro, así no encandilamos todos. El texto blanco y lo centré, nada más. Eso es lo único que hice, ¿ok? Y acá tengo el componente app vacío. Voy a crear mi primer componente, que es el que vamos a usar hoy. Siempre una práctica crearlo dentro de la carpeta components, ¿cierto? Y acá adentro lo vamos a crear. Voy a hacer un poquito más de zoom. Y acá vamos a crear un componente, yo le llamo counter, vamos a hacer un contador, como lo que habíamos hecho antes, rapc, y acá tengo mi contador, ¿ok? Esto lo vamos a importar acá directamente en el app. Counter, ¿ok? Y acá, control espacio, al final de la letra, control espacio, enter y se autoimporta, ¿ok? Bueno, venimos y miramos si se importó, vemos que no, que le dio totalmente igual porque a mí por alguna razón se me buguea el servidor. No, tengo que parar el servidor y volver a mandarlo por alguna razón, no sé por qué. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Ok? Ahí fíjense que ahora sí me muestra counter acá. Bien. Bueno, acá tenemos el contador y lo que vamos a hacer es el contador más típico que habíamos hecho antes, ¿no es cierto? A través de useState. ¿Ok? Vamos a poner un useState acá. Lo importamos, se importa solo. Acá le vamos a decir que esto va a empezar en 0 y vamos a sacar su array que me devuelve, digamos. Acuérdense que esto me devuelve un array. Const. Este array tiene dos posiciones. Una es el contador, counter, y otra es el set, la función que me permite cambiar el valor de ese contador. Set counter. ¿Ok? Esto es simplemente un estado común y corriente. Y acá vamos a hacer algo. Vamos a tener acá una etiqueta P, donde dentro vamos a tener la palabra count. Y acá vamos a evaluar counter. ¿Ok? Hasta ahora, si nosotros miramos lo que tenemos en pantalla, vamos a tener esto. Un count
y el valor de counter, que como sabemos, nosotros le podemos pasar un valor inicial, en este caso 0. Por eso es que acá me muestra un 0. ¿Ok? Bien. Una vez que tenemos eso, voy a crear un botón. Ahí, botón. Que tenga un onClick. Uy, onClick. Que cuando dé clic, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a decirle que setCounter va a ser igual a counter más 1. Y acá simplemente le voy a poner un signo de más. ¿Ok? Si miramos lo que se creó, vamos a ver que tenemos esto. El contador y un botón de más. Que lo único que va a hacer es sumar. Ya está, nada más, ¿ok? Sumar. Bueno, es el típico contador, va sumando el número. De hecho, también lo que se suele hacer es directamente evaluar acá el contador y directamente quitamos el contador acá y dentro del... Otra vez me pide que recargue. No sé, sinceramente, chicos, no sé si a ustedes ¿a ustedes les pasa esto también? ¿O soy yo nomás? A mí me pasa igual. No sé si es Bueno, fíjense, ahora lo que hice es ponerle en el valor del botón el contador, para que sea más rápido, para que se note mejor, digamos. No sé sinceramente por qué está pasando esto, capaz es Vite o SWC, capaz es el problema, ni idea, la verdad, ni idea. Voy a testear después. Voy a testear después a ver y les tiro la data de cuál es el problema. Bueno, hasta acá todos sabemos lo que pasó. Tenemos un botón. Adentro del botón, en el contenido del botón, le puse el contador. Y un evento, que es el onClick, donde le decimos que cada vez que le dé clic al botón, vaya aumentando el contador. Bueno, ahora quiero que veamos una cosita acá. Vamos a mostrarla acá por consola. No quiero esto, solamente rendering. Este texto le voy a mostrar. Voy a mostrar un console log que diga rendering, es decir, que se está renderizando. Yo voy a venir acá y vamos a hacer lo siguiente. Voy a mostrar esto por console. Voy a recargar esto y fíjense que me muestra 2 veces el rendering. ¿Por qué me muestra 2 veces? Bueno, esto es porque en el main, ¿ok? Yo creo un nuevo proyecto y me agregó el strict mode, ¿ok? Esto lo vamos a quitar nomás, no le den bola a eso y lo dejo limpito. Capaz ustedes no lo tengan, no les parezca esto, o capaz ni siquiera crear un proyecto nuevo, así que en todo caso, si lo crearon, saquen el strict mode. Después les voy a explicarlo, más adelante les explico bien qué hace, pero ahora mismo no nos sirve de nada, porque simplemente nos complica la existencia del strict mode ahora. Bueno, fíjense que ahí me dice rendering, se renderizó una vez. ¿Por qué? Porque todo mi contenido que tengo dentro de estas llaves, ¿no es cierto? Todo lo que está acá adentro, fíjense, yo lo colapso, todo lo que está adentro se vuelve a ejecutar cada vez que se muestra en pantalla. Y ojo, todo excepto lo que esté con un use state o un hook en general, ¿ok? Cualquier hook. Un use state, un use effect, un use ref, que ya lo vamos a usar, un use ID, use callback, use memo, que hay un montón, ¿ok? Cualquiera que sea use, incluso los custom hook, incluso los use que creamos nosotros, como el use form, el use counter que creamos las clases pasadas, eso también no se vuelven a ejecutar acá. En cambio, esto se vuelve a ejecutar, esto también se vuelve a ejecutar. Se vuelve a crear todo esto. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque fíjense que yo voy alterando el estado y se vuelve a renderizar cada vez que cambio el estado. ¿Ok? Prácticamente me sale este numerito acá. Este numerito es de la cantidad de veces que se mostró rendering en el consolano, ¿ok? Me lo acumula así el editor. De hecho, para que no se acumule, yo podría concatenar acá y concatenarle con el counter para que no se acumule, digamos. ¿Ok? Ahí está. Recargo y fíjense, tenemos 0 al principio. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí se va mostrando cantidad de veces el renderizado. Bueno, ¿qué pasa? En este caso yo estoy mostrando el counter por el DOM, digamos. Está muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero tener un contador, digamos, pero no lo quiero mostrar por pantalla, por cualquiera sea la razón? Simplemente quiero contar algo. Por ejemplo, me interesa a mí, por cualquiera sea la razón, hacer una especie de, no sé, a ver qué podemos hacer acá. Podríamos hacer un reloj, ¿ok? Un reloj, eso me interesa. A ver, sí, un reloj puede ser interesante. Un contador, pero que sea por un reloj. A ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Que ni bien arrancamos la aplicación, se vayan creando. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. A ver, ¿dónde tengo acá? Esto, ok. Venimos acá y le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Use effect, ¿ok? Voy a crear acá un use effect que sabemos que
quiero que se ejecute una sola vez. Y lo que quiero hacer acá es un set interval, ¿no es cierto? Donde cada vez que el set interval se vaya ejecutando, en mi caso yo quiero que se ejecute cada un segundo, quiero que vaya aumentando el contador, set counter, ¿ok? Esto es un interval, esto es una función de JavaScript vanilla, ¿ok? Esto lo pueden buscar en la documentación, tal cual. Pero básicamente, ¿qué es un set interval? Vamos por poco a poco. Un set interval es un método, ¿ok? Que recibe dos parámetros, el primero un callback, o sea, una función de flecha anónima, y como segundo parámetro, una coma, ¿no es cierto? Y como segundo parámetro, cantidad de tiempo que queremos que haga la cosa en cuestión. ¿Qué cosa hace esto? Bueno, va ejecutando algo en un intervalo, es decir, va repitiendo una acción. ¿Ok? También tienen el set timeout, que lo que hace es retrasar una acción. Bueno, en este caso, este lo que hace es repetir. En este caso, yo quiero aumentar el set counter, digamos, bueno, con counter más 1, como está así. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo arranco la aplicación y a ver si... No, no va así. ¿Ok? Capaz tengo que... Pero esto me va a hacer desastre, creo. A ver. Sí, hizo cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, vamos a... No, como le digo, yo no preparo los ejemplos, así que vamos a pensarlo entre todos. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, puedo hacer un contador que... A ver... Bueno, vamos a quitarlo lo del reloj de momento. Vamos a quitarlo del reloj todavía. Y simplemente vamos a tener esto acá. Y vamos a quitarlo del reloj todavía. Como mi objetivo, al fin y al cabo, sáquese. Como mi objetivo al fin y al cabo es mostrarle el useRef, vamos a empezar a usarlo ya. Use, vamos a importar useRef. Fíjense que si yo lo escribo y doy enter, automáticamente se me importa. Si a ustedes no se le importa automáticamente, impórtenlo en mano. Import, llaves, importamos useRef y from React, ¿ok? Esto lo ejecutamos y acá yo le puedo pasar también un valor por defecto. ¿Mm? Y esto, que me devuelva acá, yo le voy a llamar count, para no llamarle counter, para que no me choque con esto. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Cada vez que yo llame a un método, que voy a hacer acá, voy a hacer un método, esto lo podemos quitar ya no vamos a usar el useState. Ahí ya les mostré cómo es el contador por defecto, el contador más básico, digamos. Ahora vamos a usar solamente el useRef para hacer lo que veníamos haciendo. Voy a quitar este set counter de acá, el onClick. El onClick, de hecho, lo voy a quitar también. Acá voy a mostrar solamente count, ¿ok? Y vamos a hacer un método const handle. Acuérdense que esta palabra es como una convención que lo que hace es decir, bueno, cuando esto se suele utilizar cuando vamos a aplicarlo a eventos, ¿ok? A onSubmit, a onClick, a on lo que sea, se suele hacer esto, handle click en este caso. Cuando hace un clic, yo quiero, hacer lo siguiente. Bueno, acá ya me está spoileando. Quiero agarrar el count con su propiedad current y acá, de hecho, esto que está acá, vamos a mostrarlo por consola cada vez que damos clic, ¿ok? Entonces acá hago un onClick y muestro eso por consola. Simplemente lo que va a hacer esta función es que cuando yo dé clic en el botón, me va a mostrar el valor. Me va a mostrar el valor del current por consola. Y es lo que quiero ver ahora. ¿Ok? Voy a recargar esto. A ver qué estoy haciendo mal. Ok, perdón, acá no es count, es count.current. Ok, también para que muestre algo, tiene que ser count.current. Ahí fíjense que ya anduvo. Cuando yo doy clic en el botón, fíjense que me está mostrando el 0. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Decirle que cada vez que yo apriete el botón, quiero hacer un count.current igual a current más 1 o podemos aplicar esto también con el más. ¿Ok? Podemos hacer así también. Venimos acá y vemos si funciona. Fíjense, vamos a entrar por consola acá. Uy. Se volvió a... Ahí va. Bueno, pero no se muestra por consola, que es lo que quería. Quiero ver cómo va aumentando el valor, ¿ok? Que esto es importante y vamos a ver una diferencia sustancial con respecto a lo que es simplemente definir una variable. ¿En el button no tenés que modificarlo o no? No. Ok, bancamos un ratito. Se está, por alguna razón, parando mi servidor cada rato. Ahí va. Bueno, fíjense que ahí está aumentando, ¿ok? Hay una diferencia sustancial con esto con respecto a lo que es una variable normal, digamos, o sea, una función normal, y con una referencia. Una referencia se va a mantener a lo largo del ciclo de la vida de lo que es
todo el... A ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Fíjense, ¿qué pasaría si yo hago lo siguiente? Si yo tengo acá una variable, ¿ok? Vamos a hacer la diferencia. Let count 2 le voy a llamar igual a 0, ¿no es cierto? Y yo acá adentro, ¿ok? Yo acá adentro hago count más, ¿ok? Vamos a anotar, esto, bueno, básicamente lo que va a pasar es sencillo. Cuando yo dé clic en el handle click, ¿no es cierto? Se va a ir aumentando. Pero en el momento de que yo cambie un estado, esto se va a volver a redefinir, ¿ok? Esto se va a volver a redefinir. Y esto nos da problemas porque se va a volver a cero, ¿ok? Entonces nunca se va a aumentar. Pasa la nueva actualización de React. Eso pasa por las nuevas actualizaciones de React. Eso me pasó a mí, profe, recién, no se podía poder arreglarlo. Pero no sé específicamente dónde. Y mira, no sé si es por React, sinceramente, pero puede ser, Dan, puede ser. Igual React no saca versiones hace... ¿Cuánto no saca versiones React? Bueno, vamos de vuelta. Esto que está como acá, como les digo, no siempre va a ser una referencia a un elemento del DOM, sino que una referencia a un dato X, un dato cualquiera, ¿ok? Un dato y ya. En este caso es un dato numérico. La diferencia entre esto puede ser una variable, también no pasa nada, ¿ok? Para que más o menos sea más parecido. La diferencia principal es que esto se va a mantener con el valor, si yo lo cambio, se va a mantener con ese valor, no importa si yo vuelvo a renderizar el componente, ¿ok? De hecho, vamos a dar clic acá, vamos a mostrar esto por consola acá, con 2 y voy a mostrar también console.log de count.current, ¿ok? Vamos a mostrar esto y vamos a ver si nos separó el servidor, ¿ok? Fíjense cómo uno va aumentando, la almacena. ¿Qué cosa? A ver. Ambos, una variable también almacena el valor, digamos. Lo que pasa es que el userref guarda, digamos, el valor y prevé que se cambie si el componente se vuelve a renderizar. Esto lo vamos a ver más claro, digamos, en ciertos casos de usos concretos. Acá voy a hacer el primero. Vamos a hacer lo del focus, que teníamos el ejemplo ahí. Así más o menos se entiende qué podemos llegar a hacer con esto. Pero no solamente es eso, no solamente sirve para hacer referencias a objetos del DOM, y por eso quería hacerles un ejemplo un poquito más práctico, pero no me está saliendo, no se me está ocurriendo también cómo hacerlo. Pero en síntesis, podemos hacer la distinción. Tenemos una variable y el userref. Ambos guardan en memoria una información. ¿Qué es la información? No importa ahora mismo, pero guardan información en memoria. Ahora, ¿qué pasa con la variable? Que cuando React, cuando nuestro componente y un estado, digamos, vuelve a recargar todo el componente, esta variable va a volver a setearse, va a volver a cero. Digamos, no voy a mantener la persistencia de esta variable. En cambio, el del ref, de la referencia del useref, sí, se va a mantener, no importa si se vuelve a recargar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Para eso también se puede utilizar. Ahora, ¿cuál es el otro uso? Bueno, Profe, O sea, por pregunta. ejemplo, en este caso, uno vuelve a cero y el otro mantiene el contador. Si llegó a 20, se mantiene en el red. exactamente. Ah, Profe, buenísimo. una pregunta. ¿Sí? ¿Y en qué momento sale el ciclo el userref? ¿Cómo sale de ciclo? O ¿A qué te refieres? sea, se vuelve a cero o Lo puedes hacer a mano, lo tienes que hacer a mano, a digamos. manopla. Puedes Ah, decir, sí, dale, a manopla. Tienes que decirle, sí, a cero, ¿cierto? dale, Y dale. bueno, obviamente se va a volver a resetear si vos desacoplas tu componente, o sea, si lo destruís, como lo vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa cuando en el return del useEffect? ¿Qué pasaba? Bueno, que cuando se desacoplaba el componente, cuando se quitaba, se eliminaba, se destruía, podías hacer algo. Bueno, acá lo que pasa es que el useref va a perder su referencia si se borra, digamos, el componente. Y vuelve a Dale, profe. ejecutarse. ¿Ok? Se puede usar, por ejemplo, no sé, para contar los visitantes que entran. Por ejemplo, si te interesa, sí. Normalmente eso se hace del lado del backend igual, pero sí, puede ser. Podría llegar a ser algo por el estilo, sí. Si te interesa. A ver, no se me ocurre cómo implementar eso exactamente, pero creo que sí podrías llegar a hacerlo, digamos, como por ejemplo, a ver, mm, a ver, un caso de uso también, por poner otro ejemplo, puede ser que hay una diferencia hay algo que yo creo que no les comenté a todos, lo del use state, ¿ok? Que claro, pero eso también, eso digamos es un fetch a una API también, Jesús, ¿entendés? Eso también se puede hacer con un fetch a una API.
Bueno, a lo que iba. Un caso de uso, por ejemplo, puede ser que el no... Hay un problema, muchas veces puede llegar a pasar, con el useState. Y es que el useState, el setState, digamos, la función para modificar el estado, ¿ok? Ya voy a dejar de especificar eso ya dentro de poco, no se preocupen, pero ahora lo sigo especificando por las dudas. La función para modificar el estado es asíncrona, ¿ok? No es síncrona. Entonces, muchas veces tarda en modificar el estado. De hecho, vamos a probar un ratito para que vean a lo que me refiero. useState, ¿ok? Voy a venir acá y hacer una función. Dando el clic, ¿no es cierto? Y el mismo contador que había hecho antes, pero voy a hacer acá el clic ahora. Voy a hacer un console log del counter, ¿ok? Y acá voy a hacer el set counter más 1. Y acá voy a definir el contador, ¿no es cierto? No. Y acá un set state en 0. Bien. Este clic, venimos acá, creamos el botón. On, clic, mando esto. Y acá le pongo el valor del counter si me interesa. ¿Ok? Quiero que vean algo un ratito acá. ¿Ok? Vamos a venir para allá. Voy a recargar. Y fíjense que cuando yo dé clic, ojo, ¿vieron eso? Di clic, vamos a mi código un ratito. Fíjense qué valor tiene la consola. Fíjense qué valor tiene mi DOM, digamos, el botón. El valor de acá se mostró con un valor viejo, a pesar de que primero hice el set counter. Primero seteé el estado. Se supone que en este punto ya el estado es 1. Empieza en 0. Entonces se supone que ya, cuando llegue acá, el estado debería ser 1, ¿no es cierto? Pero es 0 todavía. ¿Por qué? Porque esto es asíncrono. ¿Ok? La desventaja es que yo no tengo forma de, o sea, trabaja de forma síncrona, pero yo no puedo hacer un punto den a esto. ¿Me explico? Porque no devuelve una promesa. Yo no puedo hacer un den y hacer. Bueno, entonces la forma que se hace esto, ¿cómo puedo hacer este contador de forma correcta? Digamos, que muestre el valor correcto. Bueno, se utiliza un useEffect, un efecto. useEffect. Digamos que cuando, ahí se autoimportó, fíjense por las dudas, y pongo como, o sea, muestro esto por consola, pero pongo como array de dependencia que cada vez que cambie el counter, muestro esto por consola. Entonces, ahí sí, fíjense que por consola, voy a recargar, ¿ok? Ahora tengo un 0 y un 0, 1 y 1, 2 y 2. Bueno, esa es la forma correcta, digamos, de interactuar con el valor de un set state. Yo no puedo primero hacer un estado, setear el estado, y automáticamente ya intentar utilizar ese valor del estado, ¿me explico? O sea, básicamente, acá el valor es 1, pero acá sigue siendo 0. ¿Ok? Entonces, por eso puede llegar a dar problemas. Entonces, el useRef nos puede servir también para trabajar eso, porque no es algo asíncrono, se trabaja de forma síncrona el ref. Pero no lo podemos mostrar en lo que es el DOM. Ese es el problema, digamos. Si no lo necesitamos mostrar en el DOM, podemos trabajar con una referencia tranquilamente para hacer un contador. ¿Ok? Pero si necesitamos mostrarlo en el DOM, ahí tenemos un problema. Tenemos que sí o sí usar un useState. ¿Ok? Puede ser un caso de uso. Bueno. Siguiente ejemplo, ahora sí. Vamos, bueno, esto lo voy a dejar acá como contador, pero con el ref, digamos. Voy a hacer con el ref. Vamos a hacerlo un ratito. Vamos otra vez. Counter. Va a ser igual. Me faltó el const. Use ref. Vamos a decirle que empieza en 0. Y acá te voy a tener un botón que simplemente sea más. Y este botón lo que va a hacer es counter.current. Acá ya sabemos que a mí me gusta usar el más. Y ya está. Fíjense, esto es el contador que podemos llegar a hacer con un useRef, ¿ok? Guardamos por consola, acá simplemente tenemos el más, pero fíjense cómo se aumenta. Y este valor nos sirve, ¿ok? Este valor realmente nos sirve. Por eso es, digamos, es un valor útil, porque muchas veces nos interesa guardar eso en un componente. Como les digo, estos son casos muy, muy concretos de ciertos componentes que necesitamos usar. Enseguida les voy a mostrar uno un poco más complejo que por ahí puede ser útil, pero no lo van a usar siempre, ¿ok? No lo van a usar siempre. Pero solamente para que lo tengan en cuenta eso, digamos. No es que, ay, es que si no me aprendo esto no puedo seguir. No. De hecho, ya con lo que vieron anteriormente de React, ya pueden hacer todo, como les digo. De hecho, useState y useEffect ya pueden hacer todo con React, ¿ok? El resto de los hooks son para ahorrarnos en hacer ciertas partes de código, mejorar, hacernos la vida más fácil, básicamente.
¿ok? Porque si bien todo se puede hacer con los anteriores hooks, estos nos ayudan a hacer otras cositas, es la misma cosa, pero más fácil. Una herramienta más, sí, Jesús, básicamente, herramienta más. Pero digamos, a ver, un taladro puede llegar a ser lo mismo que una modeladora, sí, ¿ok? Pero una modeladora no puede hacer lo mismo que un taladro, ¿me explico? Por poner un ejemplo. Entonces, si bien son herramientas distintas, hay algunas cosas que puedo hacer todo con estas y no lo mismo con las otras. No sé, un ejemplo medio vago, pero por poner, para hacer la analogía, digamos. Bueno, venimos acá, tengo por acá ¿qué es lo que pasa que se me está moviendo esto? Ish, no sé qué está pasando, que se me cambia la cámara de la nada. Bueno, no sé, está todo, ¿ves? Se me volvió a cambiar y yo no toqué nada, ¿eh? Lo prometo. Está poseída de vuelta. Ujú, Sigue hackeado el profe. te juro. No, profe, una moladora en la sierra de mano es mejor. Es el teclado falla, sí, seguramente. Miss Clock. ¿Sabe rifa el teclado? Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a hacer entonces el ejemplo que les tengo más o menos acá a mano. Bueno, voy a dejar este contador, ¿ok? Y acá voy a crear un timer.jsx. Vamos a hacer un timer. rapc con E para que se exporte por defecto acá abajo. Acá voy a mostrar un div que dentro acá tengo, este ejemplo sí lo tengo a mano. Vamos a poner una etiqueta P y dentro vamos a mostrar el contador, ¿ok? Pero antes vamos a definir el contador. Vamos a hacer con el useRef. Vamos a ponerle acá timer o vamos a llamarle counter primero, porque vamos a usar useState y useEffect, las dos cosas. Useref, perdón. Vamos a usar las dos cosas. Uy, ¿qué pasó ahí? Importamos useRef, useState desde RIA. ¿Ok? Ahora venimos acá y hago un contador. Counter. Set. Counter. useState y empieza en 0. Listo. Acá tengo el useState. Acá voy a mostrar por consola lo que es el contador, digamos, o el timer. Puntos. Voy a poner acá counter. Ahora, vamos a hacer un botón que me permita a mí parar este contador. Pero primero vamos a hacer lo que ande, digamos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, también vamos a necesitar un useEffect. Ahí estoy viendo recién el ejemplo. ¿Ok? Vamos a usar los tres que aprendimos hasta ahora. Listo, sortealo. Les juro que nadie lo va a querer, ¿eh? Así no me lo digo. Me van a odiar después de un rato. Bueno, vamos a poner acá. Timer. Vamos a definir una referencia. useRef. Y vamos a decirle que va a empezar en 0. Fíjense que me salía como autocompletado null. Porque es muy común dejarlo en null al principio y después recién instanciar en la referencia. Pero bueno, en este caso ya le tengo un valor por defecto, que es 0. Ahora sí voy a crear un useEffect. ¿Ok? Acuérdense, el useEffect es un método. Recibe, primer parámetro, una función de callback. Y acá, un array de dependencias. Acá lo que le pasemos acá es lo que va a hacer que esto se vuelva a ejecutar sí o no, dependiendo de si algo que está acá cambia. Si yo pongo, por ejemplo, timer acá, y yo pongo un solo acá, bueno, si timer no cambia, digamos, timer empieza en 0. Bueno, esto se va a ejecutar sí o sí una vez, sí o sí una vez, muy importante, sí o sí una vez. Ahora, la siguiente vez que yo cambie el set counter, o sea, que se vuelve a renderizar todo, el useEffect va a decir, che, ¿cambió el timer? Si cambió, va a ejecutarlo adentro. Si no, no. Así de simple, ¿ok? En este caso, para hacer el ejemplo nomás. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Timer.current, ¿no es cierto? Yo le voy a decir que va a ser igual a el set interval. ¿Se acuerdan que había usado el set interval recién? Bueno, ahora lo vamos a usar otra vez. Y acá vamos a decir que esto va a ser básicamente la sumatoria del set counter. Ya les explico todo esto enseguida. Va a ser igual a. Y también les voy a explicar esto que estoy haciendo ahora, que bueno, por lo visto hay que hacerlo así, lastimosamente. Aunque no me gusta mucho la idea de hacerlo así. Ya está. Bueno, técnicamente si yo ahora vengo y muestro por consola, enseguida les explico el código, no se preocupen, chicos. ¿Ok? Hay una cosita del useState que no expliqué antes, del setState más que nada, que bueno, no nos fue útil hasta ahora. Así que bueno, fíjense. Ahora sí, funciona. Automáticamente tenemos un timer que solo cada un segundo va aumentando el tiempo. ¿Ok? Ahora yo quiero codear un botón que me permita parar el timer, digamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué haría yo? Sencillo. Vamos a venir acá y vamos a hacer lo siguiente.
timer, voy a crear un botón, bueno, voy a crear primero una constante, handle click, una función, handle click, que cuando le dé clic el botón que voy a crear después, va a ejecutar algo. ¿Qué va a ejecutar? Hay una función que se llama clear interval, que es justamente para limpiar el intervalo. Y le voy a decir con qué valor. El valor que está acá es este. O sea, si yo guardo esto en una variable o una constante de este intervalo, puedo después limpiarlo y decir que pare el intervalo. ¿Ok? Y puedo decir otra vez que ¿cómo se llama esto? Que el timer current vuelva a 0. Así, igual a 0. Bueno, esto lo voy a hacer cuando cree el botón acá que diga parar timer. ¿Ok? Entonces venimos acá. Ya les explico el resto. On click. Y acá handle click. Listo. Ahí tenemos. Venimos acá. Bueno, fíjense. Tenía que ser. Vamos otra vez. Cambiamos de teclado. Bueno, ahí estamos. Fíjense cómo empezó el timer solo. ¿Ok? Empezó el timer. Y yo puedo parar el timer. ¿Ok? Puedo pararlo automáticamente. De hecho, algo interesante sería que cuando paro el timer, ¿no es cierto? Si paro el timer, poder venir acá, ¿no es cierto? Al código y decirle que no solamente se pare el timer, sino que también el estado, digamos, set counter, vuelva a 0. Bueno, ni uno de mis teclados se rescata, porque uno, o aprieto un botón que me mutea toda la computadora, lo que sea, porque son layouts raros. No zafo con ningún teclado, Dios mío. Bueno, fíjense, acá está empezando, está aumentando esto. Está subiendo de dos en dos porque se recargó la página, digamos. Ahora sí, uno en uno. Le doy a parar timer y vuelve a 0. Y ya está. ¿Ok? Bueno. ¿Qué acabamos de hacer ahí? Vamos por partes. ¿Ok? Vamos a explicar el código por partes porque puede ser muy chocante al principio. Vamos primero. Tenemos la referencia, ¿ok? Que entiéndalo como una constante. Una constante que no cambia cuando se vuelve a regenerar esto. Así de simple. Esto es una constante. Qué bueno que podemos cambiar su valor. Bueno. ¿Qué acabamos de hacer acá? Esto es más tema de JavaScript, aunque no lo crean. Esto es JavaScript puro. Lo que hace acá es un interval, un set interval, ¿no es cierto? De hecho, acá esto lo voy a hacer entre llaves, porque así se entiende por ahí un poquito mejor. Tenemos el set interval que recibe un callback, ¿ok? Este callback lo único que hace es decirle al set state, el estado que tenemos acá, que se aumente en 1, ¿ok? Ahí. Se está en 1 el contador. Ahí está. Básicamente eso es lo que está haciendo. Se está aumentando en 1 el contador. Ya está. Ahora, fíjense esto de acá. ¿Por qué estoy mandándole un callback y eso? Esto es interesante. Esto no lo vimos. Pero va a estar interesante ya que están, en principio, ambas comisiones ahora. Verlo un ratito. El set, de hecho, acá lo voy a hacer un ratito. Esto es una explicación rápida, ¿ok? Esto no hace falta hacerlo siempre, pero el useState tiene, no sé, sobre todo acá el initial value que habíamos dicho, bueno, yo le voy a poner 0, ¿ok? Que empiece en 0. Uy, what? En serio, no zafo con ningún teclado. Bueno, acá vamos a tener el state y el set state, ¿no es cierto? Bueno, hay una peculiaridad con el set state, ¿ok? El set state tiene la peculiaridad de que adentro le podemos mandar un valor, digamos, le puedo mandar 0, le puedo mandar 1, le puedo decir que va a ser igual al estado más 1, pero el set state también tiene una particularidad que recibe un callback por parámetros y este callback tiene que devolver algo, ¿ok? O sea que yo puedo hacer esto. Con un return sí o sí tiene que devolver algo, con un return. Ahora, esto va a recibir por parámetros el estado previo, perdón, el estado actual, ¿ok? O bueno, el estado que es ahora mismo, digamos. Al momento de que se ejecuta esto, o antes de que se ejecute esto, ¿qué valor tiene? Bueno, se le suele llamar prep, el previo, state, ¿ok? Valor previo. Y acá yo devolvería el valor previo más 1. Es decir, este valor previo es lo que tiene esto al principio. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto en síntesis? Bueno, lo que se está haciendo ahí, lo que vieron recién en la consola, es que esto se está resumiendo en una sola línea. Se está haciendo esto de acá. ¿Ok? Así, bueno, con las paréntesis.
pero es el valor previo que lo estamos usando directamente acá. En vez de usar el state como tal, en vez de usar el state que tenemos acá para sumarle 1, podemos usar esto, que es lo mismo, básicamente, es lo mismo. Pero eso es la diferencia acá en el contador. ¿Ok? A ver, acá, ¿dónde está? Acá, ¿ok? ¿Por qué no puedo usar yo el counter de acá afuera? Fíjense que, o sea, si yo hago esto, si le quito esta función de acá, me empieza a tirar acá que necesita un array de dependencias, que lo ponga ahí porque si no, no va a funcionar bien, qué sé yo. Bueno, eh, esto nos da problemas justamente, por eso existe esta funcionalidad, digamos. Porque si yo digo que acá adentro voy a usar el counter, bueno, el useEffect me exige que acá adentro también ponga counter como su array de dependencias. Pero si yo hago eso, entonces acá estoy haciendo set counter. Si el counter cambia, lo está leyendo acá, va a volver a ejecutarse el useEffect. Si el useEffect se vuelve a ejecutar, se vuelve a hacer set counter. Si se hace set counter, esto cambia, por lo tanto se puede ejecutar. Bucle infinito. Entonces, para evitar eso, se hace esto acá. ¿Ok? Se utiliza el valor previo, que acá lo podemos llamar distinto, prep, y acá, prep, así, para que se entienda mejor. O previous, o bueno, previous, o lo que quieran. Bueno, el valor anterior. En este caso, es equivalente a hacer lo que hacíamos siempre. ¿Ok? Pero eso ya es de set state. Ahora, ahí tenemos el timer, digamos que lo paramos y lo demás, así que ya está. Bueno, hasta ahí se entendió entonces. Esto lo que está haciendo simplemente, este timer, hasta acá adentro, lo único que está haciendo es aumentar su valor. Hablamos de que el intervalo, hablamos de que el interval lo que hace es repetir una acción cada cierto tiempo, en este caso cada 1000 milisegundos, un segundo en síntesis, ¿ok? Esto que está acá, esto me devuelve un timeout, o sea, un node timeout. Esto es no importa lo que es, ¿ok? Es una referencia a esto que se está repitiendo. Esto yo lo puedo guardar en algo, timer, en este caso. Yo quiero guardarlo en el timer.current. Es decir, lo voy a guardar en esta constante que no muta, que cada vez que se recarga mi componente no varía. Entonces lo voy a guardar en esa constante. Voy a aprovecharme de que esto no se va a volver a recrear, digamos. Entonces lo voy a guardar ahí. Y bueno, y este botón que está haciendo, esto que estamos haciendo acá, lo único que está haciendo es hacer que el timer, digamos, deje de funcionar. Eso es lo único que hacemos acá. Volvemos a la instancia del timer es 0 y el contador también es 0. Ya está, ¿ok? Acá puede estar lo complicado, porque claro, el set interval puede ser que no lo hayamos utilizado mucho. Pero voy a hacer un poquito acá un run.js rápido para mostrar esto. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un set interval. Abrimos esto, le mandamos como primer parámetro, ¿ok? Como primer parámetro siempre un callback, ¿ok? Que lleva una flecha, una función flecha. Como segundo parámetro, un timer. Y acá puedo mostrar algo por consola. Fíjense. Y lo que va a pasar es que se va a ir mostrando cada segundo esto que se está ejecutando acá, cada segundo, ¿ok? Eso es todo lo que hace. También tendríamos en el otro caso que es el set timeout, ¿cierto? Ahí está, timeout. Que lo que hace es lo mismo, pero no repite. O sea, lo único que hace es esperar, o sea, hacer un tiempo de espera. Ay, perdón, la costumbre. De, por ejemplo, 2000 milisegundos. Entonces, vamos a hacer consolas acá que diga, Olis también, fíjense lo que va a tardar ahora en mostrarse por pantalla. Tardó 2 segundos, ¿ok? Pero no se está repitiendo. Bueno, esa es la diferencia entre el otro, que... Esto es JavaScript puro, chicos, ¿eh? Fíjense, por eso lo muestro acá. Cada vez que es algo de JavaScript puro, lo muestro en el run.js, en esta aplicación que tengo acá. ¿Ok? Cada vez que es algo de JavaScript puro que no tiene que ver con React, lo muestro acá. Y ahí está, fíjense. De eso es lo que estamos aprovechando para hacer el contador automático, digamos, el timer. Bueno, entonces, este set timer, perdón, set interval, yo lo puedo guardar en una constante. Y estoy usando esta constante que no muta, que es la referencia, es el useRef. Y ya está. Bueno, entonces, después puedo limpiar este intervalo. Puedo limpiarlo, digamos, hacer que deje de funcionar el intervalo. Porque claro, ¿cómo lo paro? ¿Tengo alguna forma de pararlo? Bueno, lo hacemos con esto, clear interval, y le pasamos la referencia del timer. Y ya está. Con eso lo limpiamos. Y bueno, eso es lo que acabamos de hacer. No sé si se entendió. ¿Quieren que lo explique de otra forma? Avísenme si alguien no entendió. Sobre todo me interesa saber. Para más placer. ¿Qué pasa ahí? Están hablando de eso. Te hago una consulta, ¿se puede, o sea, frenar y después volver a reiniciar en ese mismo botón o no? Es una buena pregunta. Yo diría que sí, debe haber una forma. eh, pero no te sabría decir cómo. A ver, si yo esto, se supone que es el timer, ¿no es cierto? Acá acabamos de limpiarlo.
yo puedo, digamos, tener otro botón que me permite iniciarlo de vuelta, ¿no es cierto? Que sería, en vez de hacer con un useEffect, voy a hacer un botón, const, eh, handle start eh, timer. Vamos a ver si me sale, ¿ok? Estoy improvisando. Y hacemos esto acá adentro. Vamos a probar. Si yo tengo acá un botón que diga iniciar timer, así, exactamente, esto. Vamos a ver. Paro, inicio. Sí, sí se puede. Simplemente sacar lo que estaba en el useState a una función y meterlo en un botón. Y ya está. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, está interesante esto, ¿ok? Esto es interesante. Digamos, ahí nos ahorramos por ejemplo, el usar el. Sobre la dificultad arriba. Ojalá que no. Bueno, ahí nos ahorramos el usar. Entonces está mejor el timer. ¿Qué les parece? Ahí está. Para mí también más interesante. Fíjense, ahora ya tienen una forma de, si alguno se copa, hacer o sea, un cronómetro, algo por el estilo. mm, lo que se les ocurra a ustedes, digamos. ¿Ok? Obviamente esto puede ser cada menos tiempo. Yo le puse un segundo, pero esto puede ser cada menos, 200 milisegundos, una cosa así. ¿Ok? Vengo acá y le pongo iniciar. Y fíjense cómo va. Va mucho más rápido. ¿Ok? Cada quinta parte de segundo va aumentando esto. O sea, va aumentando 5 por segundo. En principio. A ver, 5 200 sí, son 5, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Ok, obvio que esto puede volver a cero. Esto podemos hacerlo así, digamos. Como no también. O sea, si yo no hago esto, vamos a ver qué pasa. O sea, yo lo dejo así. A ver qué está pasando. Inicio timer, paro, vuelvo a iniciar y continúa de donde estaba. Básicamente. ¿Ok? Están por la duda si quieren ver cómo hacer de que no, digamos. Entonces acá quería yo, haría el reset, digamos. En vez de Dale. hacerlo así, handle. ¿Qué me decía alguien? Handle. Set. Y acá haría el reset, digamos. Si el counter en cero y, bueno, el create interval también, obvio. Y también me falta acá el timer current igual a cero, digamos esto. Pero esto primero. Esto vamos a hacerlo primero. Ahí. ¿Ok? Esto lo que haría es resetear. Entonces acá tendría el botón de resetear timer. Listo. ¿Ok? Con esto lo reseteo. Inicio. Paro. Bueno, esto sería parar, sería pausar, digamos, en todo caso. Fíjense una pequeña cuestión. Si yo le voy dando, se va multiplicando la velocidad. Eso pasa porque se van instanciando digamos, varios timers al mismo tiempo. ¿Ok? Se van, digamos, sumando esto. Bueno, vamos a recargar Esto la se página. podría, esto se podría usar para el token de seguridad, ¿no? El timer, el set interval. Sí, sí, en el sentido de que, por ejemplo, en el home banking te da, no sé, 20 segundos y se renueva el token. A ver, sí, podría ser, digamos, podría ser. Eh, 20 segundos y se renueva el token. A ver. Bueno, eso no, eso se hace con otra cosa, ¿ok? Eso que me está diciendo vos eh, es por la duración del token, sí. Tiene que ver con lo que es el tiempo de expiración del token, ¿ok? El token vos podés ponerle un tiempo de expiración. Nosotros no lo llegamos a aplicar, digamos, porque no lo vamos a pedir en lo que es el examen, pero el token vos le puedes decir cuánto querés que dure como máximo. Igual en el backend podés corroborar si no se pasó ese tiempo y entonces pedir, digamos, decirle que no, que ya su sesión no expiró, digamos, y que vuelva a iniciar sesión. Eso puedes hacerlo, digamos. Pero eso se hace el backend. No, no tiene que ver mucho con el frontend. O sea, lo único que hace el frontend es mandar una solicitud y bueno, el backend se fija si el token está ok o no. ¿Me explico? Bueno, ahí tenemos entonces el counter básico. No lo voy a complicar mucho más al timer, ok, lo voy a dejar así. ¿Ok? Lo voy a dejar así nomás y ahí ya vamos viendo. Acá voy a dejar simplemente un comentario porque acuérdense que esto lo voy a subir. Entonces acá se está limpiando el intervalo y ya está. Voy a dejar acá los comentarios básicos que de lo que se está haciendo y listo. Esto lo voy a ver, ahí está. Bueno, estoy renegando un poquito con el teclado todavía, pero bueno. Entonces tenemos este siguiente ejemplo.
Este es un ejemplo mucho más complejo de lo que quería mostrarles ahora. Lo que voy a mostrarles ahora es uno mucho más simple, ¿ok? Le voy a mostrar el focus, no, ya, focus, JFX, RAFC, ¿ok? Que este es el ejemplo que van a tener en la documentación, o sea, en la documentación que les pasamos. Vamos a poner un input acá que tenga un tipo text. Acá lo tenemos, ¿ok? Venimos acá, vamos a importar el useRef. useRef. Ahí lo tenemos, ¿ok? Y a este ref le voy a decir que por defecto va a tener null, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía no va a tener nada. ¿Cuándo va a tener algo? Cuando yo ponga acá input ref, le voy a llamar. Ref, ¿ok? Cuando yo le pase recién una referencia acá al DOM. Todos los elementos del DOM tienen su propiedad ref, que justamente nos permiten referenciar algo con el useRef. De hecho, vamos a ver ahora que cuando yo haga, por ejemplo, un handle click, vamos a hacer esto de acá, ¿ok? A la propiedad current, que sabemos que todas las referencias tienen la propiedad current, eso ya lo vimos recién, tiene la propiedad current. Esto en concreto va a tener una, acá fíjense que no me sale el autocompletado, pero yo sé que esto va a tener su propiedad punto focus. ¿Por qué? Porque el input tiene el punto focus. Ahí enseguida ya les voy a mostrar qué es el focus, pero esto lo vamos a accionar cuando demos clic en un botón. Con clic, acá lo paso y le digo que este va a ser focus, le voy a llamar, ¿ok? Entonces, venimos al app y voy a reemplazar este timer por el, ¿cómo lo llamé? Ah, sí, focus. Focus, ¿ok? Lo cierro, acá lo tenemos. Entonces acá está. Bueno, fíjense, yo doy clic en el botón y justamente centra como si yo hubiese dado clic en el input. Esto que yo hago cuando le hago clic para empezar a escribir, como que meto mi cursor ahí adentro, se le llama focus, es el evento de focus. Yo estoy accionando ese evento de focus haciendo eso ahí. Focus. Focus, ¿ok? Estoy haciendo clic acá y hago el focus. Es justamente ese evento el que acciona, por ejemplo, el label. ¿Se acuerdan que el label, cuando yo doy clic en el label, automáticamente hace focus en el input? Bueno, es ese evento justamente el que acciona el label por defecto, ¿ok? Cuando un label está enlazado a un input, hace eso. Lo habíamos visto hace unas clases, digamos, como repaso rápido otra vez, que hace eso justamente cuando juntamos un input con un input, un label con un input, justamente podemos dar clic en el label y hace focus en el input. ¿El current es del DOM o del virtual DOM? Me estás matando, Francisco, sinceramente. Mira, primero creo que, a ver, sale de lo que es el DOM. ¿Por qué te digo que sale el DOM? Porque vos tenés que entender qué es el Virtual DOM, ¿ok? El Virtual DOM es algo que va mutando constantemente, pero es una capa que está por encima de todo lo que vemos, digamos, ¿ok? Todo lo que estamos interactuando acá, estamos interactuando directamente con el DOM. No está con el Virtual DOM como tal, ¿ok? Nosotros podemos interactuar directamente con el Virtual DOM. La única forma es a través del useState, digamos, que lo que hace es justamente recargar el DOM. ¿Ok? Ahora, Cristian, cuando se enlazan con el name, no me acuerdo, Cristian, si eran con el name o con el ID, pero sí, va por ahí. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es una forma, yo quiero hacer, por ejemplo, fíjense, puedo hacer que, algo muy chistoso, voy a tener un form acá, vamos a hacer un formulario, ¿ok? Y este input que está acá abajo, ¿ok? Este input, que voy a tener, nada, acá voy a meterle la referencia, voy a ponerle el ref acá, bueno, al ya seguir llamando input ref, pero va a ser del formulario ahora, ¿ok? Y en vez de hacer punto focus, voy a hacer punto submit. Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Doy clic y fíjense que se recargó la página. O sea, se hizo submit con un botón que está desde afuera, digamos. O sea que yo de forma arbitraria, desde otro lugar, digamos, con lo que sea, puedo hacer un submit. ¿Me explico? Puedo hacer cualquier evento que yo quiera. Puedo manejar los elementos del input a lo que yo quiera, digamos. De hecho, puedo hasta, si vuelvo a hacer como tenía recién, si vuelvo a ponerle referencia al input, ok, voy a dejarlo como tenía recién, puedo hacer que ahora punto value sea hola, mundo. ¿Ok? Vamos a ver lo que pasa si cuando yo doy clic en el focus, cambió el valor a lo que yo le dije. Es decir, puedo manejar con el name. Yo hacía con el input y el label. Ah, ok. Entonces, no me estoy acordando, por eso te preguntaba. Bueno, fíjense cómo acabamos de manipular con un botón el valor. ¿Esto lo podríamos hacer con un useState? Sí,
Lo podríamos hacer con un useState, tranquilamente. Pero hay otras formas, digamos, que es sin necesidad de realmente hacer un estado, ¿ok? Si ustedes pueden evitar hacer un useState, pues el useState, digamos, al fin y al cabo, debe ser de las cosas que más consumen de React, digamos, ¿ok? No, eso no quiere decir que sea malo usarlo, quiere decir que hay que usarlo con responsabilidad. ¿Me explico? Al igual que el useEffect y demás, no es por usarlo por usarlo nomás. Y eso nos lleva al siguiente tema que vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a llamarle acá rendimiento. De poner. Sí, acá ya está. Vamos a ver una cosita acá. Un console log, hola, ¿cierto? Si yo tengo acá, voy a volver a hacer el tipo con contador porque es la forma state. A ver, state, si yo pongo así, no. Use state, acá. Tengo el snippet, le voy a poner counter, set counter y acá le voy a poner que empieza en 0. Fíjense que acabo de hacer todo esto con un snippet, chicos. Esto no es de la misma extensión que habíamos instalado, o sea, les dije también que instalen esta, pero no es la de React S7, o sea, venimos acá, React, no es la de esta que estamos usando, sino es la de simple React Snippet. Bueno, se supone que es de esta, pero por lo visto no la tengo instalada, no sé qué está pasando. Capaz ahora React también tiene esta, capaz tiene también esa extensión, digamos. Medio raro, pero bueno, capaz sí tiene todavía. Bueno, nada, vamos a hacer acá un botón. Vamos a decirle que, claro, vamos a mostrar el contador, nada más, nada raro, digamos, simplemente para explicar un tema una vez más. Vamos a hacer un set counter. Vamos a ver que lo complete. Sí, listo. Set counter que vaya aumentando el contador. Ok, ¿y qué voy a hacer? Voy a venir al app, voy a quitar estos dos y voy a venir acá y voy a mostrar rendimiento. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarle un hook que nos va a permitir mejorar el rendimiento. Fíjense cómo acá, ¿ok? Tenemos el ejemplo que ya lo hicimos varias veces. ¿Qué pasa si escribimos cualquier cosa dentro del cuerpo de la función? Que si esta no es un hook, se va a volver a renderizar, se va a volver a eh, ejecutar esa línea. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, vengo acá, a esta línea, y quiero, por cualquiera sea el motivo, crear un handle click, ¿no es cierto? Esta función de acá, ¿ok? Acá voy a hacer el sumar, digamos, uno, y lo voy a reemplazar por esto de acá. Esto se va a estar recreando una y otra vez a medida que esto va aumentando. Y de hecho lo vamos a comprobar. Si no me equivoco, si meto un console acá, hola. Vamos a ver si esto se ejecuta, de hecho. Vamos a venir acá. Fíjense cómo se va ejecutando el hola que tengo dentro de esa función ahora. Bueno, eso se está ejecutando igual porque estoy ejecutando la función, de hecho. No, no tiene que ser así. Tiene que ser, digamos, a ver cómo les puedo mostrar que esta función se vuelve a recrear, digamos. A ver cómo lo puedo hacer. Bueno, créanme, créanme. Si yo pongo un console arriba, significa que esto se ejecuta. Por lo tanto, esto también lo que está abajo, ¿no es cierto? Vamos a recargar la página. Se muestra ese console log, se crea la función. Se muestra ese console log, por lo tanto, se volvió a crear la función también. O sea, la función que se está definiendo acá se va a definir cada vez que se itere la, se itere, digamos, el componente, cada vez que se itere el estado. Esto al principio no pasa nada, o sea, no es tampoco un tema de rendimiento. Fíjense que la aplicación anda de 10, no pasa nada, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando realmente se empieza a convertir esto? O tenemos acá, pero, ¿qué hice? Ah, no era eso lo que quería apretar. Si tengo acá, pero un montón de métodos, ¿ok? Acá estoy repitiendo la misma, por eso me tira error, ¿no es cierto? Pero acá tengo un montón que tengo que usar por cualquiera sea el motivo, digamos. ¿Ok? Entonces ahí ya está empezando a definirse un montón. ¿Qué pasa si el componente, digamos, es gigante y se tiene que redefinir todo un montón de veces? Bueno, para evitar eso, digamos, evitar el redefinir esto, ¿ok? Para evitar el redefinir esto, yo podría hacer lo siguiente. Lo primero, voy a hacer el prep y vamos a hacer este método. O sea, fíjense que en este punto es exactamente lo mismo, ¿ok? Se está aumentando el contador, pero no, bueno, no tengo el console log ahora, recuerda. ¿Ok? Vale acá, ahora. ¿Ok? Fíjense que ahí tengo el console log, se va ejecutando tranquilamente. No hicimos ningún cambio en principio. ¿Ok? Voy a venir acá un ratito, quiero ver una cosita. Ok, acá lo tenía.
Mm, Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, de hecho, ya tengo una idea de cómo mostrarlo, digamos, cómo mostrarles que esto realmente se está volviendo a crear, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar esto hasta ahí. Y en vez de tener esto acá, vamos a tener un componente acá que sea el contador, ¿no es cierto? Vamos a crear otro componente acá en la misma página nomás. Vamos a decir que esto va a tener por propiedades, va a llegarle el contador y la función para incrementar. Increment, le voy a llamar. Increment. ¿Ok? Entonces así sí le voy a poder mostrar lo que está pasando. Tengo la función flecha acá, renderizo retorno y acá solamente retorno esto de acá. Así se va a mostrar el counter y en vez de handle submit va a tener esto, counter, listo. A ver, y esto de acá va a mostrar el componente, componente counter. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hice todo este quilombo? Bueno, básicamente porque acá le voy a pasar el counter, ¿no es cierto? Y acá le voy a pasar la función en el increment, le voy a pasar esta función de acá. También le voy a llamar increment. ¿Sí? Así. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que nosotros acá podemos usar un useEffect, ¿no es cierto? Y que yo le puedo decir al useEffect que se ejecute algo, ¿no es cierto? Cada vez que algo de arriba cambie. Si yo vuelvo a redefinir una función, esta va a cambiar. Entonces yo le voy a decir que va a ejecutar lo que sea que esté acá adentro cada vez que cambie de incremento. Es decir, que cada vez que se vuelva a redefinir esta función, esto para mostrarle que efectivamente se redefine, vamos a mostrar esto por consola. Voy a mostrar acá un hola. Me volví a, a renderizar. A renderizar, lo que sea. Bueno, venimos acá, recargo esto y fíjense. Línea 23. Esto de acá es función props. ¿Esto decís? ¿Esto de acá? ¿Esto es exactamente esto? No entendí bien la pregunta, Sergio. ¿Puedes reformularla, digamos? No tengan miedo, chicos, a abrir su micrófono si tienen, ¿eh? Sí. Es porque esta propiedad que está acá es la que va a recibir este componente por sus parámetros. ¿Ok? Entonces, o sea, esto se puede llamar como yo quiera. De hecho, para handle click se llamaba antes, ¿no es cierto? Y este sería el handle click que está acá, esta función de acá, para que se entienda, digamos. ¿Ok? Pero acá lo recibo como increment, porque así es el nombre de la propiedad. ¿Ok? Por eso nomás. Por eso se repite el nombre, digamos. Pero yo no puedo, digamos, mandarle solamente increment así. ¿Ok? No le puedo mandar increment así nomás. No funciona esto lastimosamente. ¿Ok? Bueno, o sea, lo que está recibiendo acá es esta función. Entonces, si cambia esta función, se va a ejecutar esto por consola. Y yo quiero que vean esto, justamente. Cómo realmente esto se vuelve a ejecutar. Vengo acá, recargo, digamos, un ratito. Bueno, se ejecuta una vez, eso es normal, el useEffect siempre se ejecuta una vez. Pero cada vez que yo ejecuto este componente, o sea, renderiza todo lo que está acá adentro y por ende vuelve a crear esta función. Como esta función se vuelve a definir, se vuelve a crear, acá que estoy recibiendo esta función por parámetros y le digo al useEffect, che, cada vez que se cambie el increment, ejecuta esto, se vuelve a ejecutar justamente porque se está cambiando. ¿Ok? Justamente el increment se reinió. A ver, ¿dónde está? Bueno, está autocompletado, listo. Se redefinió. Perfecto. O sea, se volvió a redefinir cada vez. Y esto, bueno, como les digo, al principio no pasa nada, no es malo, no tiene ningún problema, pero ¿qué pasa a la larga? A la larga, bueno, esto va a empezar a pesar, ¿ok? Esto puede llegar a tener problemas de rendimiento. Y aparte, vamos a ver otros momentos, digamos, en que nos guste o necesitemos que un valor se memorice. Para eso vamos a usar un nuevo hook que se llama use callback. Y este va a ser uno de los últimos. De hecho, ¿se acuerdan que yo les mentí, ¿no? Porque yo realmente creía que ahora ya seguía use context, que era lo que les había, era el otro hook que se supone que íbamos a dar hoy. Pero no, creo que lo vemos la clase que viene o la siguiente. Eh,
Bueno, yo pensé que ya lo veíamos hoy, ese cook, pero bueno, me adelanté y no todavía, ¿ok? El que les dije que podía compartir entre padre e hijo de forma global, digamos. Bueno, ese todavía no. Eh, ese todavía no lo vamos a ver. Este es el que vamos a ver hoy y creo que vamos a ver uno más antes de ver el use context, ¿ok? El use context es para tener un estado global, no solamente en un componente, sino en toda la aplicación. ¿Ok? Toda la aplicación va a tener acceso a ese componente. Ya. Voy a guardar esto y lo voy a dejar así. Bueno, y acá vamos a usar el use callback. ¿Qué hace el use callback? Simplemente memoriza una función. Así que, ¿qué va a hacer esto? Bueno, use callback y acá adentro voy a memorizar una función. ¿Qué función voy a memorizar? Esto de acá. Toda esta función que está acá adentro la quiero memorizar acá adentro. ¿Ok? Y esto me va a retornar una nueva función, digamos. Y eso es lo que yo voy a guardar en esta constante que tengo acá. Así. ¿Ok? Entonces, este useCallback, como lo que es el useEffect, también requiere un array de dependencias. ¿Por qué? Porque yo necesito saber en qué momento sí necesito volver a crear esta función que está acá adentro. ¿Ok? Vamos a ver esto de una forma bastante copada. ¿Ok? Si se supone que esto lo que hace es aumentar el contador, se supone que si yo meto acá counter y lo muestro por consola, esto se va a ir renderizando cada vez. Voy a ignorar este warning, porque es un warning al fin y al cabo, para mostrarles esto, ¿ok? Voy a guardar esto por consola, voy a darle clic. Fíjense que muestra 0, 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 ¿ok? Porque la función Juan Manuel Chero. Ah, ya se desbloquearon los temas, Juan. Ya se mostró toda la unidad 5. De la unidad 5 sí, profe. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces ya está ahí. Entonces el siguiente es useContext y es useReducer después. Ok. Bueno, useReducer es bastante simple. Lo vamos a ver que es como un useState, pero un poco más rompepelotas. Pero eso no es. O sea, un useState que hay que trabajarlo de otra forma. Que tiene su caso de uso particular, que sirve para ciertas cosas. Y useContext nos permite tener un estado global, digamos, o sea, general. Bueno, fíjense esto. Yo doy clic acá y se supone, en principio, este estado que está acá se tendría que ir aumentando porque el counter se está aumentando. De hecho, si yo muestro el contador acá afuera, fíjense, este le voy a poner afuera, afuera, 2 puntos. Uy, me está costando una locura, chicos. Pido perdón, ¿ok? Y acá, counter. Bueno, y este voy a decir que va a estar adentro, digamos, este está adentro. 2 puntos, espacio, ¿ok? También espacio. Bueno, venimos acá, recargo, para que empiece de 0, y fíjense, dice afuera, 0, se ejecuta una vez. El que está afuera sumó 1, pero el que está adentro no sumó nada. Fíjense, sigue sin sumar. Está en 0, 9, 8, 7, pero el de adentro sigue estando en 0. ¿Por qué? Porque la función se memorizó todo lo que está acá adentro. De hecho, eh, a ver, lo voy a espaciar un poquito más. Todo lo que está dentro del useCallback, todo lo que está acá adentro, todo esto de acá, se memorizó. Esto hace que la función no se tenga que volver a redefinir. Y no solo es eso, no sé si notaron que esto de acá no se volvió a ejecutar. Voy a quitar el console de acá, voy a contar el console de acá, y vamos a ver que esta función de acá se definió una vez y solo una vez. En síntesis, ¿para qué nos sirve, chicos? Para memorizar ciertos callbacks, justamente memorizar una función. Un callback es una función, ¿no es cierto? Memorizar algo, memorizar una callback. Para eso nos sirve. Para memorizarlo de tal manera de que yo sepa que nunca va a cambiar su valor. ¿Esto nos ayuda con el rendimiento? A veces sí, pero no es solamente su caso de uso el de mejorar el rendimiento. A veces sí nos interesa memorizarlo y que no se vuelva a redefinir, pero tienen que entender lo siguiente. Esto se tiene que utilizar como medida de mejora de rendimiento cuando realmente tengan un problema de rendimiento. Esto no lo tienen que usar por usarlo nomás. ¿Ok? Es más pesado hacer esto que acabamos de hacer. Es más pesado memorizar este callback para lo que es JavaScript en general. Es más pesado memorizar lo que es este callback que simplemente redefinirlo. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, hay veces que sí va a rentar, pero la mayoría de veces no. Ahora, ¿cuándo sí es extremadamente necesario? Cuando requiramos de que esta función no se vuelva a redefinir, ¿ok? Cuando necesitemos exclusivamente que esta función se mantenga tal cual y como está. ¿Me explico? Bueno, si esta función dice setCounter igual a counter, ahí, counter más 1,
Bueno, esto lo que va a hacer es leer la primera vez que se lee counter y esa vez va a ser 0. Va a ser más 1, 1. Entonces, siempre esta función va a hacer que counter sea igual a 1. O sea, no importa cuántas veces lo ejecute. Para el entrenamiento de una IA serviría. No, lastimosamente no. El entrenamiento de Esto una IA no funciona sería así. como por ejemplo el contador de los me gusta del Facebook. Eh, sí, puede ser. Contador de me gusta de Facebook. Digamos que eso es interesante, por ejemplo, porque eso sí nos interesa. ¿Por qué? Porque hay muchas publicaciones, digamos. Hay muchísimas publicaciones. O sea, lo del el contador, digamos, es simple, ya lo vimos cómo se hace. El tema es memorizar la función, que no se vuelva a ejecutar, no se vuelva a crear. Eh, digamos, si en Facebook tenemos un montón de publicaciones, nos interesa que esa función se cree la menor cantidad de veces posible. Puede ser dependiendo de qué tanto problema nos dé para el tema de rendimiento en la página. Entiéndase que cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa en la página sin tener cuidado con esto, podemos hacer que nuestra página vaya súper lenta. Entonces tenemos que tener un cierto cuidado, digamos, no crear un user state de la nada. Por eso le mostré la clase pasada cómo hacerlo con el formulario solo, sin hacer sin hacerlo con user state, digamos, solamente con el formulario. Eh, bueno, de hecho ya les había mostrado el tramo pasado, digamos. No, no tuve con todos ustedes el tramo pasado. Bueno, o sea, sí se lo mostré, pero creo que no a las dos comisiones. A la comisión 2 se lo mostré, ¿puede ser? No, a la comisión 1 se lo mostré, a la comisión 2 no creo. Pero bueno, no importa, después vemos eso. Cómo usar un formulario sin use state, básicamente. Pero es la misma forma en la que se trabaja con JavaScript y Vanilla. Eh, como decía, puede ser que sea interesante a Facebook, vaya a saber si Facebook necesita o no eso, pero puede ser un caso hipotético porque tiene un montón de publicaciones. Ese componente se tiene que renderizar muchas veces y cada vez que se renderiza crea ese nuevo método, crea el método, crea el método, crea el método. Y por ahí te interesa que el método no se recree cuando el componente se redefine. Entonces por ahí puede ser interesante el hacer eso. Bueno, en principio, chicos, ¿alguna duda hasta ahora? Primero que nada. Y si no, en principio esto sería todo. Como les digo, es una clase cortita. Eh, como les digo, estos son casos, son hooks que son útiles, pero son casos de usos muy justos, digamos, muy al detalle, ¿cierto? Iba a decir muy de nicho, pero no. Eh, muy específicos. Gracias, Carlos. Siempre ayudándome. Eh, Esto, o sea, entonces los hooks tenemos que tratar de evitarlos si se puede usar otro método. Exacto. En principio sí, tendría que evitar. Sí, tienen que evitar usarlos. Tienen que, sobre todo, quedarse con useState y useEffect. Estos métodos son importantes, fíjense, son importantes para ciertos casos particulares. Ya vimos recién cómo hacer el timer. En el timer sí es necesario usar un useRef. Es necesario usar un useRef. Pero en el otro, no. Digamos, con lo que es el tema de rendimiento. Por eso le puse rendimiento, entre comillas, ¿no es cierto? De hecho, voy a ir creando y ya enseguida te contesto. Francisco, ya enseguida hacemos eso un ratito, que es un toque, así que no pasa nada. Pero primero voy a crear el git init, voy a crear el repo. Ok, venimos acá un ratito. Uy, repo.new. Y le vamos a llamar clase viernes 11. Clase viernes 10 del 11. Bueno, del 23 le pongo ya. Ok. Les voy a mostrar ahora la cantidad de repos que tengo. Creo que, bueno, acá no sale. Voy a copiar esto, voy a crear el repo y después les muestro la cantidad de repositorios que tengo ya. Entonces, ay, perdón. Esto no va a andar. Voy a hacer un git add primero. Ay, git add. Git commit. eh, more hooks. Git. Esta última línea no me falta. Git push-u origin main. Listo. Les paso este link a ustedes. Fíjense que commit more hooks. Exactamente. Bueno, ya está, ya tenía el repositorio. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo que nos pidió su compañero que quiere que expliquemos un ratito otra vez, lo que es el ciclo de vida de un componente. ¿Ok? Un componente, chicos, tienen que entender que tiene un ciclo de vida cortito. Nosotros no, nacemos, nos reproducimos y morimos. Ese es el ciclo de vida básico, ¿no es cierto? Bueno, un componente,
se monta, o sea, lo que hace, se crea, se renderiza, digamos, cambia, digamos, se modifica y se desmonta, se destruye. Ese es el ciclo de vida. Tiene tres formas, ¿no? Tres partes, digamos. Cuando recién se crea, la primera vez, cuando se modifica y cuando se destruye, cuando se desmonta también se le dice. ¿Ok? Entonces vamos a crear acá my component JSX set. ¿Ok? Y esto es simple. Para utilizar el ciclo de vida completo de un componente tenemos que utilizar dos hooks. ¿Ok? Use state y use effect. ¿Ok? Los dos. React. ¿Ok? Vamos a crear un contador también, típico. Le voy a llamar acá, no le voy a llamar contador porque ya me cansé de usar el contador. Le voy a llamar live. ¿Ok? Live. ¿Ok? Listo. Acá yo le voy a poner que esto va a empezar con se monta, digamos. ¿Cómo va a empezar cuando recién se muestra un componente? Cuando este se monta, es decir, se crea, se renderiza. Así es como se... Esto es un string, chicos. Estoy guardando un string en el use state, ¿ok? Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Ok? Se está renderizando. Le voy a poner se renderiza. Cuando recién se crea. Este primer paso, chicos, es cuando se crea el componente. ¿Ok? ¿Ok? Después tenemos un segundo paso, ¿cierto? Que es con el useEffect, que es como reaccionar cuando este muta, digamos. Es ver cuando este va a cambiar. Si yo pongo acá live, cada vez que cambie live, acá vamos a hacer cualquier cosa. Acá sería el... Hola, hola, ¿me escuchan? Porque creo que se me fue el internet un ratito. No, se escucha. Sí, se Ah, bueno. escucha. Perfecto. Pues me salió ahí un ratito, se me salió ahí un ratito la alerta y se fue el internet. Componente C. El componente, a ver, cambia, no me lo voy a poner acá, ¿ok? Acá es cuando cambia, el punto intermedio. Y el tercer punto, que es cuando muere, digamos, nosotros podemos controlarlo también. Acá, digamos, acá voy a poner set live, se actualiza, digamos, se actualiza, digamos, acá. Así es cuando se actualiza. Esto no lo voy a ejecutar porque esto se va a romper, ¿ok? Acuérdense que esto de acá, si yo lo dejo así, a ver, lo puedo mostrar directamente acá para que no tire error, live, ya está, ¿ok? Acá están los tres puntos, digamos. Acá están se monta, la marca, se monta, porque abajo tiene se monta, se actualiza y se desmonta. Listo. Estos son los tres puntos, ¿ok? Se monta, se crea el componente, nace el componente, cambia, digamos, hace acciones, digamos, esto es el punto después, cuando uso el set live, digamos, el set state en este caso, se actualiza, cambia, muta, como le quieran decir, o sea, hace un cambio, realmente cambia el componente, ¿ok? Ahora, cuando ese componente se deja de mostrar en pantalla, cuando este ya no aparece más en pantalla, cuando se desmonta, se dice, o cuando se destruye, como le quieran decir, se va a ejecutar el retorno de un useEffect. Si acá tenemos más useEffect, se va a ejecutar todos los useEffect, todos los retornos de useEffect. Esto va a ser un callback también, y lo que esté dentro del callback se va a ejecutar. Y esto se va a ejecutar cuando el componente, como les digo, se desmonte, cuando el componente se destruya. Es básicamente eso el ciclo de vida, digamos. El ciclo de vida es cuando se crea. Vamos a ver si cuando se actualiza el componente, cuando se desmonta el componente o cuando se destruye. ¿Ok? Es eso nomás. Es así simple. Y hay tres pasos y son estos. ¿Ok? Obviamente el proceso después se repite. Vuelve a crearse el componente, se cambia, se destruye, vuelve a crearse y ya está. Es un ciclo de vida repetitivo, iterativo. ¿Ok? Eso es un ciclo de vida de un componente, digamos. Y así se maneja, digamos. Esto no es tan usado, digamos, es útil, pero no se utiliza demasiado, digamos, porque muchas veces es raro las veces donde nos interesa saber cuándo se desmonta el componente. Es útil saberlo, digamos, hay casos que sí se necesitan, pero no son muchos, digamos. ¿Ok? Eh, Sobre todo lo del medio, sí, cuando se modifica así, cuando se recién se instancia también es importante saberlo, cuando recién se crea y demás. Y bueno, eso. ¿Ok? Son tres partes. Esto también lo voy a subir al repo para que lo tengan. Por hacer el chiste voy a poner eh,
para hacer el chiste. Ahí lo tienen. Ahí está. Ahí está. Ok. Y bueno, ahí estarían, chicos. Esto es la clase de hoy, como les digo. Son hooks que son interesantes, son útiles, digamos. Por ahí, si alguien quiere hacer algo por el estilo, sobre todo, yo creo que el más útil de todos es el useRef, ¿ok? El useRef sí que es muy útil, ¿ok? Por ejemplo, para hacer un scroll automático, para hacer, no sé, que salte de un punto de la página al otro, o sea, utilizar el useRef muchísimo para eso, ¿ok? Eh, Cosas que por ahí muy copadas que quieran hacer una página, el useRef les viene muy bien para eso. El use callback, como les digo, ese sí que es más específico, digamos, hay casos muy justos donde hay que utilizar eso, pero por ahí sí también nos salva las papas algunas veces. Eh, Hay más, ok, tenemos el use memo, que sirve para memorizar, pero memoriza valores, no memoriza funciones, ¿ok? El use callback memoriza callbacks, el use memo memoriza valores, ¿ok? Pero el use memo no, digamos, no hace falta ver todo, digamos, como le digo, es mostrarle que hay otros, como les digo, el resto que hay, digamos. Hay uno que se llama use ID, eh, que también está interesante, pero no, como le digo, son casos hipotéticos, digamos, en los que se van a poder utilizar, pero ahí lo pueden ir investigando ustedes, está en la documentación, como les digo. Si vienen acá, apretan, escriben use, control espacio, y acá tienen todo lo que existen. Fíjense, use callback, use context. Bueno, esto sí lo vamos a ver. Use debug value, ¿ok? Use deferred value, use ID, use imperative handle, use insertion effect, use layout effect. Este sí lo llegué a usar. A ver, este y este nunca lo usé. El layout effect, sí. El use memo, sí. Como le digo, este es lo mismo que el context, que el callback, pero para valores, no para callbacks, digamos, no para funciones. El reducer lo vamos a ver. El ref ya lo vimos. Use sync external store. Fíjense lo que hay, o sea, use transition, bueno, heredera, ¿ok? Hay varios. Y si a alguno les interesa ir investigando más, buenísimo. Nosotros no podemos llegar a dar todos porque los siguientes, o sea, literalmente todos los que siguen, menos lo que vamos a dar, que son el context y el use reducer, son para casos muy específicos, digamos. Entonces, ahí ya cada uno, dependiendo del proyecto que quiera hacer, nosotros no se lo vamos a pedir, ni el proyecto final va a requerir que lo usen, así que no se preocupen. Pero por si alguno tiene dudas, digamos, quiere seguir aprendiendo sobre estos temas, ahí tienen más alternativas, digamos, ¿ok? Lo que es durante el curso, vamos a ver lo que vimos hasta ahora, más use context y use reducer, que lo vamos a ver ya en las clases que vienen. ¿Ok? Sobre todo les recomiendo que practiquen use state, use effect. Se terminó. Eso practíquenlo, cánsense de practicarlo, háganlo. Cualquier ejercicio, busquen ejercicios de React. ¿Saben qué les recomiendo? Busquen lo que se conoce como pruebas técnicas. ¿Ok? Busquen pruebas técnicas y rétense a ustedes mismos a intentar resolverlas. ¿Ok? Les va a servir mucho para ir mejorando, digamos. Pónganse una meta de tiempo por ahí, no sé, un límite de tiempo e intenten hacerlo. Normalmente las pruebas técnicas son para contratar a gente, ¿no es cierto? Pero algunos los cuelgan así en español para que ustedes los puedan ver. Entonces vienen, la leen y dicen, bueno, me pongo 2 horas para hacer esto y intentan hacerlo en 2 horas. Si no pueden, bueno, no pasa nada, pero les va a ayudar a practicar y no solamente eso, sino a agilizar las manos, a hacerlo más rápido. Ok, no como yo que me estoy tosqueando todo acá. Pero bueno, eso es más que nada mis recomendaciones, chicos, ¿ok? Si tienen alguna duda, ay, perdón, cerrando esto. Y si no, voy a ir ya dejando de compartir la pantalla. Ahí está. Ahí está. Y Sebas, si no, bueno. Sí, Carolina. perdón, siempre vengo ¿Mm? con mis preguntas re básicas, No te de preocupes. lo confundida que estoy, porque la verdad yo no tengo background de esto, entonces se me está complicando ver, o sea, entiendo que React es lo que va y es lo que se usa, Ujú, pero uno que viene de hacer HTML súper básico para, no sé, hacer un currículum con un H1, un article, una site, un now, una boludez, me cuesta ujú, ver React en ese caso, ¿para qué lo usaría? O sea, no se me ocurriría hacer un H1 con un hook. ¿Me explico? ujú. Digo, ¿cómo Sí, se sí, te entiendo. relaciona esto con el HTML de toda la vida? Vos dijiste que el index medio que no lo íbamos a tocar mucho. Ujú. Vamos a hacer todo con React del proyecto, o sea, desde el título hasta el nav. Eh, Como que esa parte me Bueno, confunde.
te voy a explicar, es totalmente válida tu consulta, ¿ok? Así que no te preocupes por consultar estas cosas porque totalmente es válido, digamos, ¿ok? Perdón. Cuando Facebook creó React en su momento, lo creó por un caso particular, digamos, ¿ok? Nada más que creció tanto que ahora ya vale la pena incluso usarlo para crear cualquier cosa, porque te ayuda a componentizar. Primer paso, te ayuda a componentizar, ¿ok? Es decir, te ayuda a reutilizar tu código. Te ayuda a no te, en lo que es HTML, ¿no es cierto? No hay chance, vos tenés que sí o sí escribir todos los componentes uno debajo del otro, no te queda de otra. ¿Ok? Sí. De última lo podés recrear con JavaScript, pero estamos en lo mismo, digamos. Y aparte en JavaScript se lee mucho peor que con React, ¿no es cierto? Eso, primer paso. Bueno, ahí ya tenés una ventaja, digamos. Tenés la ventaja de la componentización y reutilización de ese componente que estás reutilizando, digamos. No todos los componentes tienen que tener lógica. Acordate, no todos los componentes son lógicos. Algunos son simplemente visuales, pero te ayudan a Claro, reutilizarlos. eso es lo que te iba a preguntar. O sea, yo veo que hay cosas que tienen lógica y por eso estamos lo de los hooks, pero un H1, que es estar ahí y vivir ahí siendo un H1 nada más, digo, Ujú. ¿también lo tengo que componentizar eso? No, no necesariamente, ¿ok? No necesariamente. O sea, vos podés tener uno que no, o sea, un H1, digamos, no, es un título, digamos, puede estar tranquilamente Claro. ahí afuera y ya está, ¿no es cierto? No hace falta que crees un componente para meter un H1, no. De hecho, yo les recomiendo que creen un componente cuando va a ser algo que, primero, tenga una lógica propia, si va a tener su lógica propia, entonces sí saquen un componente, prácticamente siempre. Y segundo, cuando se vaya a necesitar reutilizar. Si no se reutiliza, lo usan una vez, no tienen un componente, es al pedo, digamos, no hace falta. Ahora, eh, ¿cuál es la otra razón? Sigo con mi idea que tendría que existir solo un lenguaje de programación más allá del mercado de lenguaje y estilos. Eh, Sergio, después te contesto esa pregunta, ¿ok? Bueno, después te digo mi opinión sobre eso, ¿ok? Por ejemplo, el header o el footer que se repite en todas las páginas, por ahí si es el mismo, hacer un Ujú. componente. Bueno, en realidad como lo estamos trabajando nosotros, o sea, sí, de hecho sí, debería, es, digamos, el sentido de la componentización, pero como lo trabajamos nosotros, lo vamos a usar el footer y el cosa una sola vez porque navegamos y nunca va a cambiar de página. Pero sí, de hecho sí, podemos trabajarlo también así, representanizando en distintas páginas, el footer, el navbar, el aside, digamos, si el aside es una lista de opciones, lo puedes reutilizar en todas las páginas. Bueno, ahí hay un pequeño ventaja, digamos, Carolina. Ahora, otra ventaja más y el por qué realmente creó en su día React, lo que es Facebook. En ese momento era Facebook, ahora es Meta, ¿no es cierto? Lo creó con el motivo de que ellos trabajaban con un volumen de datos muy gigantesco, digamos. Ellos necesitaban que muchos de sus componentes, ¿saben cómo es Facebook, no es cierto? El Facebook de antes, o bueno, ahora también, era muy interactivo, ¿no es cierto? Teníamos ahí acá la función, teníamos la información de los chats, los, digamos, ay, ¿cómo no me sale? Los posts que sube la gente, ¿no es cierto? Los Y comentarios, los perfiles, cuando alguien se desconectaba, se desconectaba, ta, 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 ta. O sea, si alguien estaba en línea, no estaba en línea, te estaba escribiendo, no sé, que todas esas cosas salían, una nueva notificación. Hay demasiada interactividad junta, demasiada información junta. Manejar eso con JavaScript Vanilla, o sea, manejar todo eso, creando constantes, que manejarlo todo con JavaScript Vanilla, empezaba a ser insostenible. ¿Ok? Empezaba a ser ya, no daban abasto, no había forma de trabajar eso. Y sobre todo con la información de los formularios. Sobre todo la información de los formularios era un mambo terrible. ¿Ok? Entonces, en su momento, el creador de React, que ahora se me está escapando el nombre, lo creó simplemente como una librería. Simplemente lo creó como una librería. Ni siquiera lo publicaron, digamos, para que toda la gente lo utilizara. eh, para manejar justamente los formularios, ¿no es cierto? Tanto el input del mensaje, de mandar un chat, como los formularios de registro, como los formularios de subir un nuevo post, de comentarios, de respuesta a comentarios, etcétera. Bueno, todas esas cosas, digamos, empezaron como simplemente a optimizar eso, digamos, hacerlo más cortito, hacerlo más rápido, ¿no es cierto? Pero fue escalando tanto React, una vez que se liberó al público, digamos, porque lo vieron muy útil, eh, después ya la gente lo empezó a usar tanto que se volvió muy popular, ¿no es cierto? Hasta que llegó el punto en el que la gente se dio cuenta de que React es tan potente de que se puede utilizar para hacer una página entera. Porque vale la pena trabajar todo con React, ya que el cambio, digamos, a nivel optimización, digamos, a optimización es tan poco que vale la pena, digamos. Muchas veces vale la pena. Vamos a hablar de eso más adelante, digamos. Hay casos en el que no renta, porque si es totalmente estática tu página, si es 100% estática,
anda por HTML, CSS y JavaScript vanilla, tal cual, de cabeza. Pero si tenés interactividad, un poco de interactividad ya en tu página, necesitas cosas que se muevan, necesitas cosas que el usuario esté interactuando constantemente, siempre va a ser más fácil con React. Porque aprendete use state, use effect, y puedes hacer todo. Literalmente todo con eso. ¿Ok? No tenés que estar utilizando document.querySelector, definiendo IDs, que es un quilombo. Te olvidas de las IDs, tenés que definirlo en el HTML o si no, tal. Te confundís con el HTML, etcétera. Con esas cosas, digamos, es para eso también que tiene su ventaja Rick, digamos, porque en su caso, ustedes el proyecto final lo van a tener que hacer con cosas que son interactivas, digamos, no va a ser una página estática nomás, sino que van a poder crear cosas, eliminar cosas, loguearse, registrarse, eh, etcétera, ¿no es cierto? Y O para sea, eso es entiendo, importante. digamos, incluso aunque fuera totalmente estática mi página, igual React me serviría porque por el tema de la reutilización del Sí, código. Y si es sí, interactiva, bueno, colabora con el tema de la interactividad porque lo facilita. O ok. sea, básicamente posta, se puede tener un index que sea todo React entero. Sí, sí, de hecho Perfecto. sí. Dale, Ahora hay dale, dale, sí, sí. una cosita que me gustaría aclarar simplemente porque a mí me gusta contarles también cómo son las novedades, digamos, cómo son las cosas hoy en día. Tampoco, o sea, si yo les decía esto hace 2 años, digamos, capaz sí era esa la respuesta correcta. Ahora, hoy en día tienen alternativas que les permiten componentizar y que no son React, ¿ok? Que trabajan con algo que se llama directamente creaciones de archivos estáticos, digamos, generación estática de archivos, pero a través de algo parecido a lo que estamos haciendo ahora con componentes. En Synthepsys es lo mismo, pero más optimizado, digamos, no hay JavaScript de por medio. Se convierte todo en HTML al fin y al cabo. Esto no se convierte en HTML directamente, ¿no es cierto? Es un JavaScript que inyecta HTML, es distinto. El otro realmente se transforma en HTML, realmente crea su index, vos podés ver todo el código HTML que se genera. Bueno, pueden buscarlo si a alguno le interesa, ¿ok? La alternativa que está ahora en auge es una locura, se llama Astro. ¿Ok? Si a alguien le interesa verlo, por más o menos a vos, Carolina, que me decís que trabajas mucho con lo que es HTML, CSS y hacías todo con eso, por ahí te puede interesar esto. ¿Ok? Por ahí te puede interesar esto porque no mete tanto tema de. Tenés la ventaja de la componentización, digamos, pero sin necesidad de utilizar los hooks y todo eso. ¿Ok? Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, eso, chicos, ¿ok? Entonces, Sergio, sí, Sergio, la verdad que Astro les voló la cabeza a la gente cuando apareció porque React tiene al estar 100% en JavaScript, al ser 100% de JavaScript, React tiene su peso, tiene digamos, su desventaja al momento hablamos de peso de la optimización, de peso de la aplicación pura, ya que es Java, que estamos usando el lenguaje, estamos generando las cosas dinámicamente en vez de, boom, tenés todo el HTML y ya está. Primero está pasando por leer todo el código, descargarlo, leer todo el código, crear los componentes. Ahí ya entra el hardware del dispositivo del cliente otra vez. En cambio, si tenés todo HTML carga al toque. ¿Ok? Eh, Hay una gran ventaja de rendimiento. ¿Ok? Aunque nosotros no lo notemos, hay una gran ventaja de rendimiento de hacer todo estático. Eh, y se nota, digamos. Se nota, por eso se volvió tan famoso Astro. Y bueno, si aprendes bien React, en Astro también puedes usar React, que es la ventaja, digamos, también. Así que va para todos, digamos. Si cualquiera lo quiere usar e investigar un poquito, yo lo recomiendo, digamos, que le echen un ojo, aunque sea, que lo vayan viendo, si tienen tiempo, obviamente, o después de terminar Argentina Programa. Yo les recomiendo que vayan de cabeza a Astro porque le va a servir muchísimo. Eh, y bueno, eso. Bueno, Igual, chicos. aprendiendo JavaScript y sabiendo que realmente se puede usar amplia cantidad de sectores, como hacer backend, base de datos, ahora en el front con React, hacer todo el front desde React. O sea, Ujú. básicamente, si aprendes bien JavaScript o la lógica, digamos, no solamente te encerras en hacer un front, sino ya puedes tirarte a hacer muchas otras cosas, hasta optimización de funcionalidades, que también estuve viendo que hay un puesto laboral que es justamente optimización o analista de funciones, algo así, no me acuerdo bien cómo se llama. Sí, puede ser tranquilamente. De hecho, sí, tenés toda la razón, digamos, con ese tema. Sergio Campos. Bueno, el tema del lenguaje. Bueno, hay un tema, ¿ok? Está muy bueno, ojalá fuese así. El tema es que hay un problema, digamos. Ojalá fuese así. A todos nos gustaría que fuese así, ¿ok? No es GTA, ¿qué? What? No es así. El tema es que
Claro, a todos nos gustaría que fuese así, digamos, que hubiese un solo lenguaje de programación y que ahí ya podríamos hacer todo. Claro que sí. De hecho, de hecho, eh, hay un tema. De, con JavaScript, de hecho, puedes hacer todo. De hacerlo, puedes hacer todo. El problema no es que poder o no poder hacer algo. El problema es el rendimiento de lo mismo. ¿Ok? Ahí es donde cae y por eso se utiliza un lenguaje u otro. Porque actualmente el lenguaje que puede hacer todo es JavaScript. ¿Ok? El lenguaje que puede hacer absolutamente todo es JavaScript. Inteligencia artificial, machine learning, tienen, no sé, data science, gente que trabaja en data science, gente que trabaja en base de datos, gente que trabaja en backend, frontend. Frontend, bueno, ahí está justamente la particularidad de JavaScript, que es el único lenguaje que se puede usar en frontend. JavaScript sirve para todo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema de JavaScript? El rendimiento de JavaScript. JavaScript es uno de los lenguajes más lentos. Si comparamos con los potentes que hay, C++, si lo comparamos con compilados, ¿no es cierto? Y demás cosas. Pero entonces, si vamos al caso, C++ vendría a ser el rey de todos, porque es compilado y es el padre de todos los demás. No, no es el padre de todo lo demás, de hecho. Tenés Assembly, que es realmente el rey de todo, si vamos al caso. Pero ahora actualmente hay lenguajes que son más rápidos. Tenés Sig, no sé cómo se escribe bien, Sig, como eh, que son más, o sea, son nuevos, digamos, y optimizan mejor la memoria y por ende son más rápidos. Después tenés C++, digamos, que es como el, el sucesor de C y que, bueno, acuérdate que C y C++ no es lo mismo, ¿ok? Tenés la versión de C, que es la comparativa, digamos, que es Sig. Y tenés la competencia de C++, que es RAS, digamos. RAS es más rápido que C++, y te lo digo yo que lo probé, lo testé y digo, sí, sí, no hay chance. Acá tengo el mismo programa corriendo 2 veces, distintos cómputos, los probé y sí, es más rápido, saca mejor cómputo. Y lo puedes optimizar más todavía, puedes hacerlo más al detalle todavía, más optimizado. Eh, bueno, el problema, como les digo, es cómo utilizan, cómo estos lenguajes, o sea, JavaScript o cómo usan los otros lenguajes para trabajar con los binarios. Antes, al principio de lo que era el iba a decir cuatrimestre, el tramo pasado, hablábamos de qué es la diferencia de un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. La diferencia es que uno tiene que compilarse primero. ¿Ok? Tiene que transformarse en código máquina. Y el otro es simplemente voy hablando y el traductor ya le dice a la computadora qué estoy haciendo. Ahí está el intérprete, ¿no es cierto? Y eso hace que el lenguaje, si bien la comunicación sea más lenta, como Java. Bueno, Java tiene el Virtual Java Machine, Java Virtual Machine creo que era. Que bueno, lo que hace es, Java es compilado, pero tiene la ventaja que es multiplataforma, digamos. Es la ventaja de Java, digamos, y por eso es tan famoso. Eh, que Java es compilado y les juro que Java le da, pero 1000 vueltas a JavaScript. Java le da 1000 vueltas a JavaScript en términos de performance. ¿Ok? Pero hay cosas que Java no puede hacer. Java no puede interactuar directamente con el DOM. Java no puede cambiar un HTML, el valor de un HTML. Java no puede hacer eso. JavaScript sí. ¿Ok? Aparte de que JavaScript es súper, súper, súper versátil. ¿Ok? Podemos cambiar demasiadas cosas. Podemos hacer un montón de malabares para hacer lo que se nos cante y el lenguaje nos permite. Pero su ventaja también es su contra, digamos. Por eso sale a lo que se conoce como TypeScript, que lo vamos a ver al final del tramo. Cuando llegue la cuántica, creo que así... Cuando llegue la cuántica, pero si la cuántica ya llegó, la cuántica ya se está empezando a Masa utilizar. computadora hay, pero sí, hay una. Es Sí, gigante. sí. Bueno, chicos, hasta acá entonces, ¿les parece? Bueno, ese es que no está al 100%. Y podría decir, no está para uso comercial, digamos, uso normal. Aparte, tampoco no hay muchos usos que le podamos dar, sinceramente. Cambiar lo que era la aleatoriedad, a empezar a tener algo realmente aleatorio y cambiarlo por algo pseudo aleatorio, eso sí es interesante. Porque ahora, creo que le comenté esto, que no existe la aleatoriedad en la informática. En la informática no existe lo aleatorio. Buenas noches, buen fin de semana. Nos vemos como le decía, no existe lo aleatorio, existe lo pseudo aleatorio. ¿Ok? Y capaz con lo cuántico se puede llegar a la aleatoriedad real. Bueno, ahora sí, chicos, nos estamos viendo entonces. Buenas noches, que les vaya bien.
y buen fin de semana, que la pasen lindo. Eh, que voy a intentar que se suba lo antes posible esta clase. Más que nada para que lo puedan ver lo antes posible, pero como les digo, es esto. Lo van a ver muy poco o muy raros casos van a utilizarlo y ya tienen el repo por cualquier cosita. Pero bueno, si no se llega a subir, ya saben. Nos estamos viendo entonces, chicos. Gracias, che, buen fin de. Buen fin de chicos. Chao, chao.